yo me cuesta llegar al orgasmo, entonces lo tengo que fingir porque la otra persona está esperando que yo llegue, ¿no? Y si no llego, a lo mejor no le gusta tanto. No hace falta correrse para sentir placer. No, sientes placer. Ese es un placer más fuerte, ¿no? Por así decirlo, más liberador, pero puedes estar sintiendo placer y pasártelo pipa sin necesidad de llegar a eso. El BDSM, aunque pueda parecer algo violento, luego tiene unos cuidados, tiene unas normas. Como la película, vamos. Entonces, siempre que sea algo consensuado, está bien. ¿Cuál sería la cantidad normal de relaciones a la semana? Psicóloga sanitaria, sexóloga y terapeuta de pareja. Hoy tenemos con nosotros a Adriana Brullo. Hay muchas cosas detrás de las infidelidades, ¿no? Pero una de ellas puede ser la frustración en el terreno sexual, ¿no? Sentir que ya no te sientes deseado por tu pareja, que no hay un morbo, una excitación. Muchos hombres jóvenes que me dicen, no me excito con mi pareja, pero ya no solo porque ha pasado mucho tiempo y a lo mejor he generado cierta tolerancia hacia mi pareja, no me pone mi novia, no me pone estas prácticas. Claro, una mujer tiene un miedo atroz de que alguien le esté haciendo un cunilingus, ¿no? Y que huela a pescado, que no esté disfrutando la otra persona. Entonces, muchas mujeres evitan el sexo oral por eso. ¿Qué de verdad hay en eso de que el tamaño importa? Adriana, ¿qué de verdad hay en eso de que el tamaño importa? Bueno, pues como todo, el tamaño de qué, ¿no? Realmente, como estamos hablando de sexología, sé a lo que te refieres, ¿no? Al tamaño del pene. Y bueno, es verdad que al final en la sexología no se puede hablar de generalidades, ¿no? Porque para gustos, colores, y eso lo sabemos. Pero si vamos en términos de placer o de eficiencia, por así decirlo, de si el tamaño es un factor importante, diríamos que no. Realmente, al final, en, por ejemplo, relaciones heterosexuales, ¿no? La vagina, que es al final pues, lo que utilizamos para la penetración, no tiene tanta sensibilidad en su parte más profunda. Son los primeros centímetros los que están más inervados por los nervios y, por tanto, los que son más sensibles. Entonces, no necesitamos un pene muy grande para poder sentir ese placer. Además de que el órgano sexual por excelencia que se relaciona con el placer es el clítoris. Uh-huh. Y el clítoris, la parte más sensible, es externa, ¿no? Es esa parte del glande del clítoris que podemos estimular externamente y luego tiene como unas raíces y unos bulbos que recogen el primer tercio de la vagina, diríamos unos 5 o 6 centímetros, y es lo que hace que esa zona tenga mayor sensibilidad. Entonces, realmente, con un pene que mida 5 o 6 centímetros y una persona que tenga habilidad para estimular el clítoris externamente, en términos de placer, tendríamos suficiente. Entonces diríamos que no es tan importante. Más o menos en España la media de los centímetros del pene está en 13 centímetros, ¿sí? Y eso recorrería prácticamente lo que es la longitud de la vagina en un estado de descanso, ¿no? Entonces es verdad que la vagina se expande y todo esto, pero muchas veces un miembro más grande suele ser más un inconveniente que una ventaja, porque muchas mujeres sienten dolor cuando tienen ese tipo de relaciones o no pueden hacer determinadas posturas porque les duele, ¿no? Y porque luego se quedan muy doloridas después de una relación. Entonces he visto más problemas por penes muy grandes que por penes de un tamaño estándar o incluso un poco más pequeño de la media. No sería ningún problema. Sí que es verdad que el problema viene en nuestra mente. Eso, ¿no? Es. Al final el erotismo tiene mucho mental, ¿no? De lo que nos da morbo, lo que nos excita. Y claro, como todo, nuestro deseo está condicionado. Si al final nos han dicho siempre que un pene más grande es algo que queremos, ¿no? Que valoramos y que es como un signo de éxito, puede ser que visualmente, cuando alguien se enfrenta a una relación y ve un pene más grande, el primer impacto visual le excite más. También porque muchas personas han empezado esa educación sexual, si se puede llamar de alguna manera, a través de la y es difícil encontrar en la y a lo mejor actores que tengan un pene más pequeño, ¿no? Se busca a nivel imagen algo más grande. Eso. Entonces hemos aprendido a erotizar penes más grandes, entonces puede decir que en un caso de excitación o morbo muchas personas digan que prefieren eso, pero si hablamos de funcionalidad y placer, realmente no importa. Vale. Llega un punto en la vida, ¿no? Cuando ya tienes una edad, eso pues te da un poco igual, ¿no? El tamaño del pene, porque sabes que vas a triunfar igual, porque usas otras técnicas, ¿no? Pero claro, a la gente joven sí que le puede causar un problema mental el hecho de tener un pene que
consideran pequeño. Y a lo mejor es normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo, cada vez se ve más y más a más temprana edad. Entonces, cuando una mujer está delante tuya, tú tienes un pene normal, no te tiene por qué dar vergüenza desnudarte o que te vea desnudo, porque lo único que tienes tú son prejuicios, ¿no? Totalmente. Claro. Al final eso sí que te puede condicionar. De hecho, cuando vienen a mi consulta chicos que, por ejemplo, me dicen que tienen inseguridad en el plano sexual y que eso a lo mejor les afecta a la erección, ¿no? Tienen esa ansiedad anticipatoria de no voy a estar a la altura, me voy a desnudar y qué va a pensar, y todo ese nerviosismo pues al final afecta, ¿no? Claro. A ese desempeño sexual o a que tu cuerpo pueda relajarse y se pueda producir esa erección. Entonces, muchas veces lo primero que les pregunto es, ¿pero tienes algún tipo de complejo con el tamaño de tu pene? Porque muchas veces está ahí en el origen, ¿no? Es que me da vergüenza, ¿no? O pienso que me van a dejar en ridículo, o que Van a no voy a estar a la burlar. altura. Claro, entonces es el primer punto, y al final siempre les intento hacer ver que lo importante primero es la conexión, ¿no? Y siempre les digo, tú tienes un cuerpo lleno de terminaciones nerviosas y que funciona a tu merced. La única parte de tu cuerpo que diríamos que a lo mejor puede en un momento dado ir de rebelde y no ir como tú quieres, puede ser justamente el miembro, ¿no? Pero el resto de tu cuerpo tienes unas manos preciosas, una boca, todo un cuerpo que puedes disfrutar, ¿no? de ello, y no necesitas tu pene para tener relaciones sexuales placenteras. De hecho, si fuera así, por ejemplo, las mujeres que solo tienen relaciones con mujeres y que según los estudios llegan al orgasmo muchas veces con mucha mayor probabilidad, no sería así, no serían estas estadísticas, ¿no? Porque ahí no hay un pene que esté teniendo un papel protagonista. Claro. Entonces, realmente es quitarle un poquito de importancia a esa parte. De hecho, en los tratamientos que hacemos, cuando un chico viene y tiene un problema de disfunción sexual, ya sea eyaculación precoz o disfunción eréctil, lo primero que les prohibimos es el coito. El coito entendido, pues la penetración, ¿no? Porque lo que queremos es que quiten esa presión sobre el pene y sobre la erección y demostrarles que pueden ampliar su repertorio sexual, que pueden hacer vibrar a una persona en la cama sin necesidad de eso, y cuando les quitas esa presión, entonces directamente el cuerpo funciona, porque al final es algo instintivo, y pocas veces detrás de un problema de disfunción eréctil, sobre todo en personas jóvenes, ¿no? En personas más mayores sí, pero en personas jóvenes no hay ninguna patología previa, ni ningún diagnóstico, ninguna operación, es muy poco probable que haya una causa fisiológica. Entonces la causa al final es psicológica, es la ansiedad anticipatoria, la ansiedad de ejecución, y cuando le decimos no te preocupes, es que el coito está prohibido, no va a haber penetración, aunque quieras, apáñatelas, disfruta con tu pareja de otras formas y verás que si se da la erección, pues no la puedes utilizar, ¿no? Porque está prohibido. Claro. Luego muchos se asaltan, ¿no? Pero te das cuenta cuando se quitan ese peso, lo que se relajan, y muchos de mis pacientes y parejas que vienen a consulta lo que me dicen es, no solo hemos ganado solucionar este problema sexual, sino que igual lo que hemos descubierto, ¿no? Porque siempre das algún tipo de juego, les invitas, ¿no? A descubrirse, a vivir la sexualidad de una manera más lenta, más pausada, más completa, y entonces se van del tratamiento no solo habiéndose quitado esa presión, sino también conociendo un montón de otras variedades y vertientes del sexo y de potencialidades que tienen que no sabían. Entonces, pues es importante que quitemos tanta importancia a eso. Además, pues, desmitificar, ¿no? Como esto que te acabo de decir, de que el tamaño realmente no importa y que tu pareja va a estar cómoda. Si tú le sabes hacer sentir cómoda y hacer disfrutar, no va a haber ningún problema. Para que nos pongamos en la mente de esas personas, ¿vale? Que piensan que tienen un pene pequeño. Te pregunto a ti como mujer, cuando una mujer se desnuda con su pareja y ve que, por primera vez, ¿vale? O con esa persona, y ve que tiene un pene normal, o sea, ¿qué piensa esa mujer? Me refiero, ¿prefiere un pene normal? ¿Va a estar pensando en el tamaño del pene? Si es grande, si es pequeño, o simplemente se deja llevar. Porque claro, nosotros creemos que la mujer piensa una cosa, pero cuando a lo mejor no está pensando eso. A ver, es difícil generalizar, ¿no? Porque no estoy en la cabeza de todas las mujeres, ¿no? Pero al final entiendo que cuando llegas a un encuentro sexual hay una fase previa, ¿no? En el sentido de besos, caricias, erotismo, morbo. En ese momento es algo muy visceral. No sé, personalmente no creo que lo primero que haga es tirar la mirada abajo de a ver qué hay ahí, ¿no? Mientras, porque al final es algo como mucho más animal, más natural. Te estás besando, de repente te quitas la ropa, llega ese momento y estimulas.
puede pasar que a alguna persona se le pase un pensamiento y haga un juicio sobre eso, no te voy a decir que no, pero no diría que es la mayoría, ¿no? Si se ha caldeado el ambiente lo suficiente, estamos conectados y estamos a gusto, no voy a pensar en eso. A lo mejor llama más la atención incluso un pene descomunal, ¿no? Por miedo, entiendo. Claro, correcto. En ese momento que te encuentras, dices, ay, Dios mío, ¿sabes? Claro, y a lo mejor en ese momento sí que habrá gente que diga, ostras, también porque cuando es un pene de grandes dimensiones, también a lo mejor si vas a usar un preservativo, ¿no? Ya te encuentras con un problema de, ostras, a lo mejor no le cabe, tengo un problema y a lo mejor eso hace que tome más protagonismo, ¿no? Ese pene, pero realmente yo creo que nadie se escandaliza ni tiene muchos juicios ante un pene normal. Como en todas las cosas, ¿no? Cuando es algo pues muy por encima de la media, claro, o a lo mejor muy por debajo de la media, sí puede llamarte la atención. Pero yo creo que si la persona que tienes enfrente actúa con naturalidad, te hace sentir cómoda y no se le ve tampoco acomplejado de lo que sea que tenga ahí bajo, no creo que se cree una situación así tensa, ¿no? Incómoda. En cambio, si tú ya vas anticipándote, ay, espero que te guste, es que lo tengo así, pues claro, ya estás condicionando. Por eso digo que la seguridad en uno mismo es lo más importante en ese aspecto. Es decir, tengas lo que tengas, tú tienes que pensar, te voy a hacer pasar un buen rato que vas a flipar. Y va a darte igual lo que tenga ahí porque es que tengo una maña y tengo una capacidad, ¿no?, de hacerte sentir placer que... Bueno, a lo mejor me has hecho un juicio de primeras, ¿no? Pero vas a quedarte con que ha sido una primera impresión errónea, como muchas veces que tenemos esa impresión y luego te quedas como extasiado, ¿no? De lo que esa persona sabe hacer. Eso es. Antes has dicho que van a tu consulta parejas jóvenes, ¿no? Y contándote ese problema sobre el pene, sobre el tamaño del pene, que tienen complejos y tal. Pero claro, cuando una persona, un chico en este caso, no tiene pareja, es más complicado porque tú le estás prohibiendo el coito. Pero cuando no tienes pareja, ¿cómo lo haces? Claro, sería diferente el enfoque del tratamiento si no tienes pareja, ¿no? Iríamos más a que esa persona ganara seguridad primero, ¿no? Al final, cuando tú, por tu complejo, generas una aversión al sexo, una evitación de esas conductas porque tienes vergüenza y lo evitas porque no sabes si al exponerte va a funcionar bien, si vas a durar, si te vas a sentir avergonzado. Al final, lo que suelen venir los chicos es como... es que tengo casi fobia a las mujeres, ¿no? O fobia a las relaciones sexuales, me da miedo, ¿no? Entonces, hacemos más como una terapia de exposición, como se haría en cualquier otra fobia, ¿no? Al final, cuando alguien tiene miedo a las cucarachas, por ejemplo, el primer día que viene no le pones una cucaracha ahí al lado, ¿no? Primero empezamos a hablar de ello, a visualizarnos, después lo vemos en una foto, después lo vemos en un juguetito, hasta que podamos ir exponiéndonos cada vez a situaciones graduales en las que sepamos que tenemos recursos para hacer frente a ese miedo. Pues en el caso de estos chicos, primero se trataría la ansiedad, ¿no? Le ayudaríamos con técnicas de regulación de la ansiedad para que vea que tiene control sobre su cuerpo, después le empoderaríamos, haríamos que se sintiera capaz, ¿no? A lo mejor haríamos muchas psicoeducación sexual que decimos, ¿no? De dotarle de herramientas, de conocimientos, a través de lecturas, a través de cosas que yo le pueda explicar para convertirle en una persona que se sienta como experta, ¿no? En la sexualidad de, bueno, voy a ir ahí y sé lo que tengo que hacer y creo que lo voy a hacer bien, ¿no? Y luego va a ser pues una exposición paulatina, ¿no? Pues primero vas a tener alguna cita con las chicas, vas a llegar hasta aquí, vas a hablar de cómo te sientes, para poco a poco pues llegar a ese punto en el que me expongo a la sexualidad. A lo mejor un chico que tenga ese miedo pues necesita un plazo de confianza con esa persona más para poder desnudarse, pero no pasa nada. Pues a lo mejor hay uno que tiene mucha seguridad y el primer día se puede acostar con alguien que no tiene tanta seguridad pues necesita saber que la persona que está al lado pues por lo menos le gusta de verdad o que ya se ha creado un vínculo, que el que en ese momento pues a lo mejor estés nervioso te va a saber cómo acompañar bien en ese momento y hacerle ver que eso no es nada malo, que al final cuando tú te encuentras con una nueva pareja no todo el mundo está súper seguro, tanto hombres como mujeres podemos sentirnos nerviosos de qué es lo que va a pasar ahí, al final es desnudarte en cuerpo pero también muchas veces en alma y exponerte a un desconocido y yo siempre digo que no me gusta esto de ahora de las relaciones, incluso cuando se diga que es como tenemos que ser súper fuertes, no mostrar ninguna vulnerabilidad, que me perciban que tengo todo el rato una seguridad en mí tremenda. Y hay veces que también genera una conexión el decirle a alguien, estoy un poco nervioso. Ser real, ¿no? Claro, no suelo hacer, a lo mejor no me suelo acostar o hace tiempo que no tengo sexo con otra persona, pero contigo he conectado. A veces cuando me pongo nervioso, pues mi cuerpo falla un poco, necesito entrar en calor, naturalizar. Somos personas humanas, tenemos sentimientos y yo creo que con esto del avance
de inteligencia artificial, nos pensamos ya que somos una IA y no, es que tenemos sentimientos y no pasa nada por exponerlos, porque también exponerlos hace que el otro también se abra a poder decir, ostras, pues menos mal que has dicho eso, porque yo estoy tremolando, ¿no? O sea, que realmente, pues yo qué sé, ir de cara y ganar esa seguridad y saber que tenemos otros medios para dar placer. Cuando un hombre se enfrenta a ese problema, y va en los preliminares, ¿no?, a una relación sexual, y no se le pone dura, porque está pensando, ¿estará pensando que la tengo pequeña? ¿Ahí cómo puede actuar una persona? A ver, primero, alejándote de esos pensamientos, ¿no? Al final tenemos que entender que el cerebro, para poder tener una erección, tiene que estar en un estado de relajación, no de alerta, porque al final, si yo estoy alerta, al final el cerebro, nuestro cuerpo, nuestro organismo está preparado para hacer frente a diferentes retos, ¿no? Cuando yo siento que o percibo que estoy en peligro, al final lo que me pasa es que se activa una rama del cerebro, ¿no?, la rama simpática, que lo que me hace es estar como, ostras, tengo que escapar en algún momento, tengo que atacar, ¿no? Entonces, la función sexual ahí, ¿qué importancia va a tener? Es decir, tú no estás huyendo de un tigre y estás pensando en tener relaciones, ¿no? De hecho, cuando una persona, por ejemplo, cuando estos de supervivientes que se van a una isla y tal, muchos dicen que lo primero que pierden es la libido. Claro. Cuando te falta la comida, cuando estás en un estado de alerta sistémica, ¿no?, de alguna manera esa función reproductora no importa, ¿no? Entonces, si yo... Al final el cerebro no sabe muy bien distinguir cuando la situación de peligro es totalmente real o es imaginaria. Claro, la vergüenza, el sentimiento de inseguridad, el pensar que me van a juzgar, eso me pone alerta, ¿no? Me hace que yo diga, uf. Entonces, claro, no voy a poder relajarme y que se active esa rama parasimpática que me permite tener una erección y disfrutar de un encuentro sexual. Entonces, lo primero sería intentar relajarme. Como pueda, ¿no? También tengo que, pues puedo hacer unas respiraciones, por ejemplo, tratar de poner el foco en otra cosa. Yo siempre digo la focalización sensorial, que es una técnica que se usa en sexología, en los tratamientos de disfunciones sexuales, implica focalización sensorial, que es, ¿no?, focalizar mi atención en algo sensitivo, ¿no? Yo siempre les digo, cuando estás en ese momento que estás autoobservando tu cuerpo, tus pensamientos, conectado con tus pensamientos, trata de conectar con algo de la otra persona que te excite mucho o que te guste, ¿no? Algo en que te puedas anclar. Pues, por ejemplo, su aroma. Imagínate que te encanta la colonia que lleva esa persona, ¿no? Entonces, olerla, acariciarle el pelo, acariciar alguna zona de su cuerpo que te excite, que te guste, poner tu atención en ella y quitarla de ti, puede hacer que tu cuerpo entonces sí conecte con ese estímulo erótico, ¿no? Y entonces he desconectado de los pensamientos que me estaban generando malestar y que me estaban activando la ansiedad, entonces de repente mi cuerpo conecta. Entonces, estar ahí, si es que al final el sexo es Estar lo presente. más animal que tenemos, lo más instintivo. Entonces, besarte, acariciarte, fundirte en un morreo ahí, intentar estar piel con piel y cada vez que se te vaya la cabeza a otra cosa, estar ahí, no estar pensando, no se me va a levantar, ¿no? O ¿qué va a pensar? Cuando pongo eso, entonces seguro que no. Claro. En cambio, si vuelvo constantemente al cuerpo y me abandono a la sensación, entonces mi cuerpo va a funcionar. Por eso hacemos esa prohibición del coito, porque entonces es como que tienes que explorar todo lo demás, tienes que enriquecer mucho más ese momento carnal y eso te hace que, como encima no estoy pendiente de que sea la erección porque no la tengo que tener, pues entonces yo me abandone a la sensación y mi cuerpo se relaje y tengo una erección tranquilamente. Entonces, relajación, focalización en lo que es los sentimientos, las sensaciones y salir de ti. Y luego, pues, si te ayuda a hablar del tema o algo antes para que... Hay veces que estás ahí apretado, ¿no? ¿Qué va a pensar? Y a lo mejor muchos chicos dicen, pues mira, le voy a decir a esta chica que a veces me pasa eso, o que cuando me veo una copita, como nos hemos ido a una cita, pues hay veces que me cuesta más conectar, o cualquier cosa, como que ya me justifico un poquito antes, para que si pasa, sé que la otra persona está sobre aviso y que a lo mejor no se crea una situación incómoda. Vale. Claro, es que yo no me imagino... Porque esto es un problema muy actual. Yo no me imagino a los hombres en las cavernas pensando, a ver si la otra tía va a pensar que la tengo pequeña. O sea, cuando éramos puros animales. Total. Claro, yo creo que esos son prejuicios que de hoy en día que se han creado por culpa, sobre todo, imagino, del... Es el mayor problema en este sentido. Y luego por las comparaciones. Sí. El tema de gimnasio, que vas al gimnasio y ves ahí, a ver si la tía más pequeña que yo, más grande y tal. ¿No está afectando realmente para mal a todas las personas que lo ven? A ver, al final es verdad que
no, o sea, es un estímulo erótico, ¿no? Y como todo, puede funcionar para algunas personas para excitarse y bueno, pues entiendo que hay muchos defensores de ello, ¿no? El principal consumidor son los hombres, más que las mujeres. Es verdad que cada vez hay mejor más atractivo para las mujeres, que se va diversificando y eso hace que más mujeres lo consuman, pero tradicionalmente siempre ha sido algo diseñado para el placer masculino, ¿no? Donde al final el tipo de relaciones que se daban es difícil ver en películas, sobre todo antiguas, pues que haya un hombre estimulando a una mujer el clítoris, que un sexo oral a una mujer, no era lo más habitual, ¿no? Vamos a ver más escenas en las que el hombre tenga un carácter dominante y la mujer esté más a la merced y se vean escenas como a veces que parecen violentas, ¿no? Sí. Una garganta profunda, una potración ahí salvaje. Realmente eso con el placer femenino no tiene mucho que ver, claro. Pero la imagen es como más morbosa, ¿no? Sí. Más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos educamos a través de eso, vamos a querer reproducir eso. O sea, es normal. Si yo ahora mismo la edad de inicio del consumo del en niños es de 8 años. Madre mía. O sea, es que un niño de 8 años es un crío, o sea, es un crío total. Claro, pero un niño de 8 años no entiende eso. Claro que no lo entiende. Lo que pasa es que empiezan, al final, los niños, de hecho, desde muy pequeños hay una curiosidad sobre el cuerpo humano, sobre lo prohibido. Entonces, al final, al principio no entiendes lo que está pasando, pero sabes que es algo prohibido, algo que a lo mejor algún amigo que tiene un hermano más mayor de repente te lo enseña y tú te sientes como, ¿qué es esto? ¿No? Al final, primero es algo curioso, pero claro, cuando empiezas a verlo tiene un potencial adictivo de ver más, ¿no? Entonces, al final, con 8 años es la edad de inicio, diríamos que la media del consumo empieza más a los 12 años, ya cuando hablamos de un consumo más habitual. Igualmente sigue siendo un preadolescente, claro. ¿No? Es un niño, pero claro, si tú aún no has tenido relaciones, si tus padres no te han hablado de ello y lo poco que te han hablado es desde un poquito del tabú y el miedo, el peligro, si tampoco has recibido una educación sexual que tampoco está instaurada en todos los colegios y al final esa información de eso que te crea tanta curiosidad lo recibes de ahí, al final, ¿por qué no vas a pensar que eso es real? Es que no tiene sentido que no lo pienses. Entonces, al final tú ves eso y tú piensas que eso es lo que tú puedes esperar del sexo. ¿Qué pasa? Que luego cuando te enfrentas a una relación sexual te llevas un chasco seguramente alucinante, ¿no? Porque intentarás reproducir eso y ni la persona que tienes enfrente se comporta de esa manera, ni tú tienes esa capacidad ni de aguante, ni de eyaculación, ni tienes el pene así, ni puedes hacer esos malabarismos porque la persona que tienes enfrente posiblemente no aguante ciertas de esas prácticas y entonces dices, ¿esto qué es? Claro, pero lo sigues consumiendo. Claro, lo sigues consumiendo porque es lo que te excita, pero empiezan, o sea, lo que estoy viendo mucho y es preocupante es que muchos hombres jóvenes antes no venían por este tipo de problemáticas y cada vez más, que es muchos hombres jóvenes que me dicen, no me excito con mi pareja, pero ya no solo porque ha pasado mucho tiempo y a lo mejor he generado cierta tolerancia hacia mi pareja, no. A lo mejor llevo muy poquito tiempo con mi pareja y no me excito, no logro conseguir no es que tenga una disfunción eréctil por esa ansiedad anticipatoria, porque normalmente a la base de un problema de disfunción eréctil había la ansiedad, ¿no? En lo que estábamos hablando antes de no voy a cumplir, no voy a estar a la altura. Pero es que ahora no está viendo tanto la ansiedad en algunos casos en jóvenes, sino que es que no me pone mi novia, no me pone estas prácticas, es como no es suficiente. No me pone mi novia o no me ponen lo que hacemos, porque no es lo mismo. Claro, no me pone lo que hacemos, mejor dicho, ¿no? Incluso a lo mejor el cuerpo también, hay tanta presión sobre el cuerpo que a lo mejor yo espero que una persona tenga unos pechos enormes, que esté totalmente depilada, que a lo mejor pues la mayoría lo están, pero es verdad que alguna puede no estar en algún momento dado, o quiero que tenga un cuerpo perfecto, tonificado, un culo gigante, pues al final también puede llegar a que no es la misma imagen que yo estoy consumiendo. Entonces, físicamente puede ser que no cualquier mujer me excite, pero además no me excita cómo se comporta en la cama o cómo me comporto yo y me cuesta mucho. De hecho, una cosa que estoy viendo que es aún más preocupante es que ni siquiera el normal, o sea, diríamos el más al acceso, el que puedes encontrar buscando, les excita ya. Hay chicos que me dicen, es que pierdo la motivación porque estoy 1 hora para encontrar el vídeo que pueda llegar a excitarme, porque ya he generado una tolerancia. Al final es como una droga. Claro. Cualquiera que sepa un poquito cómo funciona el mundo de las drogas, al final, ¿qué te dicen siempre? No empieces, que irá a más, ¿no? Dopamina. Al final, tú al principio, si eres cocainómano, por ejemplo, te tomas, una raya pequeñita o lo que sea y tienes un subidón tremendo, ¿no? Pero
después de un tiempo consumiendo todos los días o todos los fines de semana, No te hace nada. esa misma cantidad no te hace nada, ¿no? Porque se genera el efecto de la tolerancia, que es algo súper estudiado, ¿no? Mi cerebro necesita más dosis para tener el mismo efecto. Pues lo mismo pasa con otro tipo de estímulos potencialmente placenteros que también generan tolerancia, ¿no? Entre ellos la sexualidad, la excitación. Entonces, si yo estoy acostumbrado a consumir una cosa, al principio esa cosa me excita, pero luego ya no me gusta tanto. Entonces voy a buscar fantasías más fuertes, ¿no? Por eso ahora está creciendo mucho lo que son pues películas que representan actos como de violaciones, Sí. de violaciones grupales, fetichismos, cosas así como más extrañas, ¿no? Más morbosas para algunas personas, que se salen de lo normal. Entonces, cada vez necesito un estímulo más potente para conseguir la misma excitación. Claro, ¿cómo llevo luego eso a la vida real? Claro. Bueno, es que si la llevo, pues cometo un delito, ¿no? Sí, Seguramente. efectivamente. Y si no la llevo porque soy una persona con una ética y moral y No me cívico, pongo. pues al final a lo mejor si he acostumbrado tanto a mi cabeza a eso, no me pongo. Entonces está generando muchos problemas, sobre todo de disfunción eréctil en hombres, de problemas de excitación, de aumento del consumo de Viagra en jóvenes y luego de conductas violentas dentro de la sexualidad. Es decir, yo entiendo que hay todo tipo de prácticas y siempre que sea consensuado y consentido por las dos personas, pues bueno, si te gusta el sexo más agresivo y tal, pues perfecto, ¿no? Siempre que se haya hablado no hay ningún problema. Pero es verdad que cada vez me vienen chiquitas más jóvenes que han vivido alguna situación en la que me dicen es que me he ido con una cita a Tinder, un chico que no conocía de nada, y en una primera cita, sin conocernos y tener una confianza, pues nos hemos acostado. A lo mejor sí me apetecía acostarnos, pero de repente pues me ha cogido del cuello y ha intentado como ahogarme de alguna manera. Obviamente no estaba, a lo mejor no habría llegado a más, pero es un acto dentro a lo mejor de un BDSM que se pueda consensuar, podría ser normal. Pero claro, para una persona que te encuentras que no conoces de nada, a lo mejor, oye, te gusta, pero ¿y si no estabas preparado para ello y de repente te ves en una situación de que un desconocido te está cogiendo el cuello y a lo mejor te asustas? Y he visto gente que realmente después de eso, chicas que han venido atemorizadas de volver a salir con otra persona porque cada vez es más común. Entonces, ¿qué es consensuado? Que lo habláis, que os gusta, que los dos lo disfrutáis. Genial, pero creo que este tipo de prácticas, si las vamos a hacer con alguien con quien no tenemos aún confianza, primero preguntar, oye, me gusta de esta manera, ¿crees que podríamos hacerlo? Vamos a establecer una palabra de emergencia por si en algún momento te sientes incómoda o el grado de presión es demasiado. O sea, al final no demonizo esas prácticas, simplemente creo que hay que consensuarlas. Entonces, al verlo tanto creemos que todo el mundo lo hace y llegas a le coges el cuello a una persona y te quedas, igual. Y a lo mejor a esa persona le encanta o no. Hombre, lo normal es que no. Entiendo. Claro. Bueno, también es lo que te digo, ya no es lo normal que no, porque también una mujer al final aprende, ¿no? A ser de alguna manera sexualizada o lo que gusta. Entonces, hay muchas personas que sí disfrutan. De hecho, una fantasía erótica mujeres típica es esas relaciones como más violentas, ser más sumisa, ¿no? Entonces, puede ser que haya muchas mujeres que, si se sienten cómodas y no ven el peligro en ese momento, les guste y les sigan el rollo, pero siempre preguntar antes de hacer algo así, consensuarlo antes, me gusta el sexo de esta manera, para ver cómo la otra persona reacciona, sobre todo con alguien que no tienes confianza y que puede pensar de, a ver, qué loco me he traído a mi casa, qué psicópata, ¿no? Que a lo mejor me ahoga aquí y me muero. Vámonos a la película o a la saga Christian Grey, ¿vale? Esa saga triunfó muchísimo, los libros, las películas, y creo que abrió un paradigma nuevo a muchas mujeres. Sí. Y ahí es pura sumisión. Sí, lo mezclamos un poquito con el romanticismo y tal, pero ahí era sumisión total. Sí, totalmente. Además, no solo en el sexo, sino que al final la relación era de sumisión. Eso es. De hecho, yo creo, a mí me pilló, ¿no?, esa saga siendo adolescente prácticamente, ¿no? Entonces, claro, es también para una mujer que a lo mejor no consumes en esa edad, no encuentras un lugar, libros de este estilo, ¿no?, con ese erotismo que no habías visto nunca, es lo primero que al principio no juzgas lo que estás leyendo, ¿no? Simplemente dices, es excitante, ¿no? Y para muchas mujeres fue como la primera puerta a la literatura erótica y a excitarse leyendo algo, ¿no? Y
bueno, por esa parte la fantasía está bien y el BDSM al final, que es un poco la práctica que le gusta en este caso al protagonista, es algo instaurado y que tiene una normativa. Es decir, realmente el BDSM, aunque pueda parecer algo violento, luego tiene unos cuidados, tiene unas normas, bueno, un poco como ponía en el libro, película, ¿no? vamos. Como un contrato, ¿no? Entonces, siempre que sea algo consensuado está bien, ¿no? Pero es verdad que en ese libro, si te paras a ver ciertos matices, al final ella desde el principio tiene una personalidad muy, muy sumisa, es virgen de hecho en esta saga. Entonces él como que la va influenciando, un poco manipulando, y si vas ya desde cuando ya eres psicóloga y vuelves a leer ese libro dices, Dios mío, ¿no? Todos los patrones que hay, no solo en la cama, sino fuera de la cama, en el que hay una relación de poder y hasta qué punto ella aceptó ciertas de las cosas que pasaban ahí a conciencia plena o realmente fue manipulada por una persona con más poder, tanto económico, de edad, de conocimientos, para entrar en eso, ¿no? Y en muchos momentos, sobre todo en la película, se ve mejor, ¿no? Ella no se siente cómoda y tienen esos vaivenes en la relación, pero a la vez les cita. Entonces, bueno, el libro al final educativo no es, pero bueno, como todo, ¿no? Si sabemos es que al final hay cosas que son ficción, ¿no? Y que también tenemos que saber decir, oye, hasta qué punto esto me puede servir, me puede excitar y puede ser erótico, y hasta qué punto tengo que tener una mirada crítica y no perpetuar determinadas formas o patrones en mis relaciones. Pero sí, Christian Grey fue un movimiento que hizo que muchas mujeres hablaran de sexo. Efectivamente. Y tengo dos preguntas respecto a la película. ¿Piensas que si el protagonista no hubiese tenido dinero, ella se hubiese enamorado igual de él? A ver, puede que sí, ¿no? Es decir, en el sentido de que por el perfil que tenía ella y tal, de hecho en la película ella tiene como está saliendo con otra persona primero, está tonteando, que es como, creo que era dependiente de una tienda o una ferretería o algo así, y sentía hacia él. Lo que pasa es que Christian Grey, todo lo que envuelve, ¿no? Su figura también es el poder, ¿no? Al final, en la sociedad hay cosas como que son socialmente deseables o no, ¿no? Una persona que dirige una empresa, que tiene poder, que es un hombre de éxito, que es atractivo, que es enigmático, al final tiene ese como conjunto. Todo el conjunto te han enseñado de alguna manera a que eso te guste, ¿no? Pero no solo a las mujeres, también a los hombres. Es decir, si nos preguntáramos, Christian Grey seguramente tendría en su empresa como un harén de palmeros, ¿no? Que están también detrás suyo y que le quieren hacer la pelota con tal de acercarse a alguien que tiene ese estatus. Entonces, es normal que sintamos atracción hacia lo que nos han enseñado que tenemos que sentir atracción. Entonces, el factor del dinero pues puede ser que sea un factor más, pero creo que realmente también si tuviera otros factores como los que tenía, esa personalidad envolvente, esa enigmática persona, ¿no? Esa capacidad líder, podría ser deseable para cualquier mujer, pero bueno, el factor de dinero siempre puede ser un extra, ¿no? A todo esto. Y otra pregunta que te quiero hacer, ¿Christian Grey era un psicópata? Bueno, a ver, yo ahí es verdad que el término psicópata se está últimamente como utilizando un poco a la ligera, ¿no? Al final un psicópata es una persona que no tiene empatía, que no tiene ningún tipo de remordimiento cuando hace un daño a alguien y que normalmente puede llegar a cometer un delito, ¿no? Porque cuando eres psicópata diríamos que ha generado un delito, ¿no? Por ejemplo, matar a alguien sin escrúpulos e incluso muchas veces ese perfil del asesino en serie, ¿no? Luego tenemos los sociópatas, que serían como un psicópata pero integrado en la sociedad, ¿no? Que los vamos a encontrar más en grandes grupos de liderazgo, ¿no? Personas que no tienen a lo mejor escrúpulos a la hora de hacer lo que sea necesario para llegar al éxito, ¿no? Y para estar por encima de los demás. Esos hay muchos en muchas partes, ¿no? Entonces, por el perfil que en la película se da, ¿no? Al final no me puedes hacer un psicoanálisis claro, realmente él habla más de que es una persona atormentada, ¿no? Cuando es niño sufre una serie de maltratos por parte de sus padres, de abandonos, y eso le genera seguramente una respuesta de un apego, ¿no? Que es un tema complejo, ¿no? Pero es como el patrón de apego, cómo te relacionas, que en su caso podría ser un apego desorganizado, o un apego inseguro evitativo, ¿no? Una persona fría, una persona que se esconde en el ego. Entonces, posiblemente tenga muchos como atributos narcisistas de la personalidad, pero no es lo mismo ser un narcisista o un psicópata que ser una persona que como mecanismo de defensa
has generado determinadas características narcisistas para protegerte de un mundo que crees que es peligroso. Entonces, realmente ese es el perfil psicológico que intentan hacer a Christian Grey, no un psicópata, sino una persona atormentada que al final le cuesta vincularse y que utiliza el BDSM como una forma de evasión. Pero él sí parece tener sentimientos, sí parece empatizar con la otra persona. De hecho, el personaje va evolucionando a lo largo de la saga y cada vez se va haciendo como más blandito, como si ella fuera de alguna manera quitando sus sombras poco a poco, ¿no? Entonces, no me mojaría a decir que es un psicópata porque hasta ahora no se sabe que haya cometido un delito, ¿no? Y que haya matado a alguien. Un perfil sociópata podría acercarse más, lo que sí que diría es que es un perfil más bien de personalidad narcisista sin llegar a un trastorno, ¿no? Pero bueno, tendríamos que hacerle un psicoanálisis más certero, pero no una persona que haga BDSM es una mala persona, o es decir, el BDSM simplemente es una forma de fetichismo, podríamos decir, de que te excitas con el dolor, puedes ser sumiso, puedes ser, en este caso, dominante, pero no va consigo, es decir, que te excite el dolor no quiere decir que seas una mala persona. Pueden haber muchos motivos por ello, puede ser algo simplemente morboso y siempre que lo hagas desde la ética y el consentimiento, no diría que una persona que tiene esas inclinaciones sexuales tiene por qué tener ningún problema mental. O sea, no tiene nada que ver que te guste ese tipo de sexo con tener un trastorno. No, o sea, sería un trastorno en el caso, es decir, al final entendemos que hay parafilias y fetichismos, ¿no? Cuando hablamos de parafilias, sí que sería un término que está en el DSM, ¿no? El Manual de Diagnóstico de Psicología. Pero es una parafilia cuando esa pulsión sexual o instinto sexual que tienes hacia algo en concreto puede llevarte a transgredir determinadas normas sociales que te pondrían en un problema o te genera tienes tanta obsesión con eso que te genera un malestar a nivel de salud mental, ¿no? Pues por ejemplo, un fetichismo de pies, pongamos a alguien que le gusta los pies, no tendría por qué ser una enfermedad mental si tú dices, oye, yo puedo tener una relación sexual tranquilamente, ¿no? Y además me gusta, pues en una relación sexual, pues hacerte un masaje de pies, en un momento chuparte un dedo gordo, yo qué sé, o me gusta que me mandes una foto de pies, pero también me gusta que me mandes una foto de tus pechos, una foto erótica, y no necesito 100% que los pies estén involucrados en todo el acto sexual para mantener una erección y disfrutar, solo que me gustan, no tienes ningún problema, no vendrías a consulta. ¿Qué pasa si yo necesito tener un pie en la boca todo el rato para excitarme y si no estoy en contacto con un pie constantemente, yo no me excito de ninguna manera y eso me produce un problema porque a lo mejor me da vergüenza, porque a lo mejor alguien no lo quiere o a lo mejor llevo esto a la obsesión de voy haciendo fotos a los pies ajenos sin consentimiento o voy a una clínica o me hago, yo qué sé, podólogo, ¿sabes? Y me estoy excitando. Para ver pies. Claro, me estoy excitando cada vez que estoy atendiendo a una persona, ¿no? Ahí ya se convierte en algo obsesivo, en algo que me genera una incapacidad o una conducta disfuncional, entonces pasaría de ser un fetichismo que no hace daño a nadie a una parafilia, que sí que tendría que tener tratamiento. Pues en el BDSM sería lo mismo. Si tú al final llegas a transgredir una norma, hacer daño a alguien o solo te puedes excitar con eso y sufres, entonces sería una parafilia. Si no, simplemente es una excitación, un morbo hacia esas prácticas de dominación, dolor. Vale. Vamos a volver un poco al tema de complejos. Porque hemos dicho que uno de los mayores complejos de los hombres es el tema del pene. Pero ¿cuál sería, en ese caso, el de la mujer? Pues hay varios, diría que hay varios. Uno de los principales yo creo que es el tema de, al recibir sexo oral, el olor, ¿no? Se nos ha dicho muchas veces, no sé por qué, yo creo que tanto los genitales masculinos como los femeninos huelen de manera similar, ¿no? A genital, al final es una zona que tú orinas, que está cerca de lugares, ¿no? Que de alguna manera están en contacto a veces con ciertas materias que no huelen bien, ¿no? Entonces, al final es normal que si no tienes una higiene en esa zona o acabas de orinar o llevas todo el día por ahí o sudas o cualquier cosa, tanto el hombre como la mujer tengan cierto olor, pero pocas veces se escucha hablar del olor del pene. O te dicen, lleva Chili Pocket, ¿no? Para que de alguna manera el hombre no le huela, ¿no? En cambio es como, en los anuncios hay algo de la mujer, en las compresas sale sin olor, el no sé qué, pero no se habla, y siempre se ha hablado, es que la vagina o la vulva huele a pescado, ¿no? Sí. Yo nunca he escuchado que el hombre diga, el pene le huele a pescado.
El pene huele a chuletón. Claro, no sé, también yo creo que en esto de las mujeres, que parece que tengamos que ser como perfectas, seres, ¿no? que una florecita, Sí, ¿no? Cagas sí, y huele a sí, flores. Yo sí, creo que sí. todo eso se extrapola también a la sexualidad. Entonces, claro, una mujer tiene un miedo atroz de que alguien le esté haciendo un cunilingus, ¿no? Y que huela a pescado, que no esté disfrutando la otra persona. Entonces, muchas mujeres evitan el sexo oral por eso. O necesitan darse una ducha antes o llevar toallitas íntimas en el bolso en caso de que vayan a tener una relación sexual para asegurarse de que eso sabe y huele bien. Entonces, incluso a mujeres que dicen, es que me he limpiado todo tal, hay mujeres que dicen, es que no me concentro cuando me están practicando sexo oral porque estoy pensando todo el rato en estará cómodo, no estará cómodo, olerá mal, no le gustará. Entonces, claro, si tú estás pensando eso es un problema, sí. Desconectas completamente del placer. Entonces, eso sería uno de los principales, yo creo, complejos sexuales que puede tener una mujer. Ostras, no me lo esperaba, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Cuál creías tú que puede ser? No sé, pues el tamaño de los pechos o el tamaño del clítoris, he oído también a veces, o el tamaño de la vagina. A ver, el cuerpo, pero ya no tanto. Yo creo que sobre todo el tema de la vulva a la vagina, es verdad que hay gente que se opera, pero no creo que la gente se fije tanto en esa parte y creo que en eso sí que hay personas que a lo mejor tienen una obsesión porque a lo mejor sí que tienen un clítoris de gran tamaño o alguna, pues en los labios uno más largo que otro, a lo mejor eso puede generar algunos complejos, pero no es lo que más he escuchado, ¿no? Sí que he escuchado sobre el cuerpo en sí, pero más bien relacionado con la delgadez o no. Al final hay mucha presión sobre el cuerpo de una mujer y muchas mujeres dicen, ostras, si tengo un Michelin, si me pongo en esta postura, ¿cómo se va a ver? Si me pongo encima y tengo un peso más elevado, ¿qué va a pensar? Dándole vueltas a eso mientras... Sí. Sobre todo yo creo que son los típicos complejos que tiene una mujer, ¿no? Que sobre su cuerpo, sobre su peso son más habituales, ¿no? O si tienes el pecho caído o si tienes el pezón de una forma que no te gusta, ¿no? Pues sí que puedes tener ese complejo y que eso te desconecte del momento sexual, ¿no? Pero sí, diría que al nivel de lo mismo que el pene, si vamos ahí a ese punto de más genital, suele ser más el tema del olor. Luego muchas mujeres, otro complejo que tienen es que no deberían tener, porque al final es como que esa sensación de no llegar al orgasmo ellas, ¿no? Sí. Es decir, yo me cuesta llegar al orgasmo y entonces lo tengo que fingir porque la otra persona está esperando que yo llegue, ¿no? Y si no llego, a lo mejor no le gusta tanto, porque claro, también en el acto sexual a un hombre le gusta sentirse poderoso, eficaz, le gusta pensar que has llegado al orgasmo. Si llegas varias veces y encima me haces una eyaculación femenina o un squirt, eres Dios, ¿no? Y parece más excitante. Entonces, muchas mujeres sí que vienen y reciben quejas de sus parejas sexuales por el tema de es que nunca llegas, ¿no? Y mi ex llegaba todo el rato y a ti ¿qué te pasa? Tal, no sé qué, tienes un problema. Y muchas vienen de, tengo una presión tremenda porque me cuesta mucho llegar al orgasmo y él siempre me está preguntando, ¿has llegado? Pero esta vez has llegado y al final llega un punto que te sientes mal y lo finges, pero claro, eso tampoco soluciona el problema, porque si yo no digo que no estoy llegando, tampoco vemos qué es lo que está fallando para que llegue, pero muchísimas mujeres lo fingen. Muchísimas mujeres. Muchísimas. Además, muchas veces cuando viene una pareja tal y dices, es que todas mis ex llegaban y ella no. Vaya. Y yo digo, bueno, eso es lo que tú crees, ahí ¿no? Tienes una tarita, guapo. Es decir, al final, como todas tus ex llegan, puede ser que sí o puede ser que no. Es decir, puede ser que todas tus ex te dijeran que sí que llegaban y te acabas de encontrar con la primera persona honesta que te dice que no llega, porque que alguien en todas sus relaciones, una mujer con la complejidad que tenemos en ese sentido, en todas llegue al orgasmo, o que sea con tu pareja de toda la vida, puede pasar, pero es raro, ¿no? Que pase siempre. Entonces alguien que dice siempre y llega, a lo mejor pregúntate si alguna de esas veces pues no era del todo cierto. Claro, yo creo que debe de preocuparse más el hombre en hacerle llegar a esa persona a sentir placer que en estar pensando más en su pene. O sea, yo creo que hay que ser menos egoísta en el acto sexual y darte más a la otra persona. Sí, pero tampoco presionar o obsesionarse con el orgasmo, porque muchas mujeres tienen dificultades y a lo mejor tú lo estás haciendo genial y estás súper entregado, pero también el orgasmo tiene que ver con más factores. Es decir, al final, imagínate que tú estás súper entregado, pero esa mujer no se siente conectada en ese momento porque tiene ansiedad, porque tiene un complejo con su cuerpo, porque tiene ciertas dificultades, vergüenzas, tabúes, malas experiencias anteriores. Es decir, hay muchísimos factores que pueden estar detrás de que una mujer no llega al orgasmo, porque al final el orgasmo masculino está muy asociado al proceso reproductivo, entonces es mucho más instintivo. Hay menos hombres que tienen una eyaculación retardada o una eyaculación, ¿no? Y suele haber un problema detrás, pero mujeres que tengan dificultades de orgasmo hay más, pero porque el hombre al final
es que me tengo que reproducir, ¿no? Mi cuerpo al final claro. ese es el fin, pero una mujer no necesita. Es verdad que el orgasmo en las mujeres también favorece la reproducción, porque al final cuando tenemos un orgasmo, las paredes vaginales, que son como músculos, lo que hacen es apretar. Contracciones, así, ¿no? hacen contracciones. Sí. Entonces, al hacer esas contracciones, cuando hay una eyaculación, como que el semen sube hacia arriba y es posible, ¿no?, que se dé esa reproducción, ¿no?, en ese momento. Pero no es un requisito indispensable, ¿no? Realmente tú puedes no tener orgasmos y quedar embarazada igualmente. Claro. Y además, yo creo también, en ese sentido, que el hombre cuando... Bueno, se debe preocupar por conocer a su pareja, porque... Bueno, a mí me pasa. Yo he sabido siempre cuando mi pareja tiene un orgasmo. Sí. O sea, si conoces a tu pareja, no tienes que preguntarle. Me parece muy muy estúpido, ¿no? ¿Te has corrido? Hostias, si tú conoces a tu pareja, tú eso lo has sabido. Sí. Sí, o sea, sí. no tienes más. Claro, porque al final la gente a lo mejor se basa más en signos como de expresión, ¿no? Gemidos o gritos, tal, o que te lo indiquen, y creen que si pasa eso es que tiene un orgasmo, y si no, no todo el mundo tiene esa expresión en el orgasmo. Claro. Realmente, para saberlo inequívocamente que alguien tiene orgasmo, tenemos que basarnos más en signos como más fisiológicos, ¿no? Pues que esa persona tenga un aumento de la temperatura corporal, que esté jadeando, ¿no? Que la respiración vaya más fuerte, que notes ciertas contracciones, espasmos, ¿no? Espasmos en el cuerpo, en la vagina, esas contracciones temblores del orgasmo, temblores, tensiones. Tensión en los dedos de los pies, toda en los pies. Esa parte. Claro, toda esa parte es algo como muy visceral, a lo mejor es en silencio completamente, ¿no? Pero sí que hay signos corporales que pueden ser orgásmicos, ¿no? Un aumento también de la lubricación en ese momento. Entonces, si solo te basas en que haya gemido y tal, eso es fácil de fingir. Joder. Si no tienes un poquito de conocimiento sobre el cuerpo humano y en también la confianza, ¿no? El estar con una persona mucho tiempo, a lo mejor alguien te puede engañar en las primeras veces porque no sabes cómo reacciona su cuerpo, pero cuando ya tú estás con una persona que sabes cuándo sí y lo comparas con cuando no, pues realmente sabes que no ha llegado ese momento. Pero a lo mejor en otras personas que no tengan esa información, pues pueden dudar y puedes fingir y pueden creer que es verdad. Claro, me estoy imaginando la típica escena cuando eres jovencito de que anoche estuviste con una chavalita y pegasteis ahí un polvo de la hostia. ¿Eso crees tú? ¿Vale? Y se lo estás contando a tus colegas. ¡Wow! Se corrió 3 veces, tal, igual. Y luego la otra persona está diciendo, vaya mierda, no me he corrido ninguna vez. Eso pasa muchísimo. Muchísimo. Claro. Sobre todo cuando no conoces a la otra persona. Claro. Claro, qué brutal. Al final también a veces hace una performance, ¿sabes? Porque también esa persona se siente bien haciendo eso, ¿no? Porque es como también esa búsqueda de validación. Entonces, sabiendo que la otra persona se siente a gusto, tú lo has hecho, también le has generado placer, pues mucha gente lo hace. Pero al final yo creo que no hay que enfocarse tanto en el orgasmo cuando tienes una pareja, así como consejo para quien nos esté escuchando, ¿no? Si tienes una pareja o te acuestas con alguien que tiene esas dificultades y esa persona te dice, oye, que no tiene que ver contigo, que me lo estoy pasando bien y tal, pero tengo esas dificultades, no es una buena respuesta enfadarte, decir, claro, es que, ¿qué te pasa? Comparar con ex o cosas así, porque lo único que vas a hacer es generar más presión al respecto, y que cuando esa persona se vuelva a enfrentar a una relación sexual o se vea en la tesitura de tener que fingir porque tiene miedo a que te enfades o a tus reacciones y quiere contentarte, o de alguna manera tenga aún más presión porque está diciendo, llegaré, no llegaré, y si no llego no se va a quedar satisfecho. Y al final, cuando acompaño a personas con anorgasmia, mujeres con anorgasmia, y vienen las parejas o tal, siempre les digo, oye, que no importa, igual que está prohibido el coito, ¿no? Muchas veces en los tratamientos del hombre, a veces digo, el orgasmo da igual, no nos preocupemos, vamos a disfrutar del camino y no del final, que al final que es un orgasmo 7 segundos, es decir, realmente no va, o sea, es importante, pero que puedes disfrutar igualmente. Además, a lo mejor los hombres también, porque si comparáis vuestra experiencia con la de la mujer, hay muchos hombres que si no llegan a la eyaculación, ¿no? Es como se quedan frustrados, incluso tienen dolor, ¿no? En los testículos, y a lo mejor no lo disfrutan o durante todo ese proceso no sienten tanto placer, pero tenemos que entender que la mujer tiene el doble de terminaciones nerviosas en el clítoris de lo que tiene el hombre en el pene. El hombre tiene 4.000, la mujer tiene 8.000 terminaciones nerviosas y condensadas en un lugar como mucho más pequeño. Claro. Entonces, la potencialidad de placer de una mujer es mucho más alta. Entonces, puede estar disfrutando, pasándolo pipa sin llegar al orgasmo, y a lo mejor pues esos 7 segundos, 8 segundos, pues oye, si llegan, genial, es una liberación de esa tensión acumulada, pero si no llegan, puedes haberte sentido súper cómoda y disfrutando. Eso te quería preguntar, que en la mujer, sobre todo, no hace falta correrse para sentir placer. No, sientes placer. Ese es un placer más fuerte, ¿no? Por así decirlo, más liberador, pero puedes estar sintiendo placer y pasártelo pipa sin necesidad de llegar a eso. Entonces hay veces como no tenemos tanta importancia,
Porque si no damos tanta importancia, posiblemente llegue de manera natural, pero la obsesión, estar vigilando mi cuerpo, ver signos orgásmicos, todo eso te aleja. Es decir, todo lo que sea en el momento sexual, conectar la mente, hacer raciocinios, conectar una hipervigilancia hacia mi cuerpo, hacer un juicio, hacer tal, está conectando la vía del cerebro que no necesito para llegar al orgasmo. Entonces, cuanto más esté yo de cuerpo y mente presente, más intente focalizar la atención en mi cuerpo, en mi respiración, en las sensaciones, más probable es que llegue el orgasmo, que si estoy tensionada, hay que pensar, ya se estará cansando, a ver si demasiado rato y yo no voy a llegar, pues mira, va, lo finjo, tal, o no lo finjo, porque está mal. O sea, tú piensas todo eso en tu cabeza pasando a la vez que estás haciendo relaciones. Y el tío empujando. Claro, estás diciendo, como si estuvieras haciendo la lista de la compra. Es decir, ¿cómo vas a tener un orgasmo así? Entonces Claro. es mucho trabajar con la conciencia corporal y volver a tu centro. Qué fuerte. Oye, ahora que he dicho lo de empujando, ¿hasta qué punto a la mujer, claro, no podemos generalizar como antes, pero ¿hasta qué punto a la mujer le gusta de verdad un empotrador? A ver, al final, en los términos, ¿no? Hablando es un poco como el tamaño, ¿no? Que hemos erotizado esa figura, ¿no? Soy un empotrador, soy un tío que te coge, te potra contra la pared, es muy de película, ¿no? De alguna manera. Entonces, a lo mejor la actitud, podríamos decir que esa actitud de empotrador, por así decirlo, de esa seguridad en ti mismo, de que lleves las riendas, de que le des erotismo al asunto, ¿no? Creo que sí que va a haber un gran porcentaje de mujeres que se excite con eso, porque dentro de lo que son las fantasías sexuales, que hay encuestas sobre eso, se sabe que suele gustar mucho esa actitud, ¿no? De alguna manera de seguridad y de dominancia. Muchas mujeres se excitan con ello. Y si creemos que un empotrador es eso solo, pues entonces diría que sí, les gusta a la mayoría de mujeres, no a todas. Pero si hablamos del empotrador más en lo que es la técnica, ¿no? Entendiendo que el empotrador es una persona que te coge y pico pala en penetración, ¿no? Fuerte, profunda e incesante, por así decirlo, seguramente no. Porque al final, eso es lo que te digo, al final no tiene en cuenta la anatomía de una mujer y cómo sentimos placer. Entonces vas a tener más placer seguramente con alguien que tenga la delicadeza, ¿no? Y que digas, estimula el clítoris de esta manera, ve cómo responde mi cuerpo y se adapta, pues si hay de alguna manera estimulación manual, pues busca ese punto, esa zona del punto G, que sabe más o menos dónde está y cómo acariciarlo y tal, y va a ser más eficiente a la hora seguramente de generar una eyaculación femenina, un orgasmo, de sentir placer, que una persona que está ahí, pimba, 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 ¿sabes? Es decir, al final, a nivel de eficacia, no tanto, a nivel morbo, pues seguramente sí, pero ahí vemos un poco como lo de antes del pene grande, cómo hemos educado a nuestra cabeza para excitarse ante determinados estímulos. Claro, eso viene del también, igualmente. Sí, al final de los roles de género, de lo que se erotiza, de lo que se habla socialmente. Entonces, al final es difícil que cuando todo el mundo dice una cosa, ¿no? Dice, el pene grande es mejor, o un buen empotrador, tal. Al final también tenemos una deseabilidad social. Claro. Entonces, a lo mejor a que le gusta algo diferente va a decir, no, pues a mí me gusta la delicadeza. Pues a lo mejor, por ese miedo a ser juzgado, a ser diferente, también te subes al carro de lo demás. Entonces, al final se oye siempre la visión generalizada. Claro, siempre, por ejemplo, en los círculos de amigos, ¿no? Está mejor visto o... Claro, se ve más de hombre decir eso, ¿no? Pues menudo polvo le pegué, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Todo. No vas a decir, cómo la acariciaba, cómo le besaba su zona, tal. Porque si dices esto, te van a mirar raro, te van a decir, claro. No te has caído tú. Claro. ¿No? Es que al final estamos sesgados. Claro, yo mucho. Siempre digo a la gente, duda de todo lo que veas, porque al final todos queremos dar una buena impresión. Entonces, a mí hay veces gente que me dice, es que vengo a consulta porque no tengo relaciones sexuales suficientes con mi pareja, ¿no? ¿Suficientes? ¿Y cuántos son suficientes? Y digo, vale, pero yo siempre pregunto, ¿tú estás satisfecha? ¿Tú estás contenta? ¿Tu pareja está contenta? ¿Realmente queréis más? Y dice, a ver, a mí no me apetece más, ¿no? No me da la vida y mi pareja está cómodo, creo que nuestra relación está perfecta, pero claro, es que hablo con mis amigos y me están diciendo que lo hacen 2 veces a la semana, ¿no? O mínimo lo hacen 1 vez a la semana. Y yo hay alguna semana que no lo hago, tal, y luego a lo mejor un mes tonto que se me ha complicado con los niños o lo que sea, se me ha juntado la regla, la perregla, el no sé qué, que he estado mala y no lo he hecho y me siento fatal, ¿no? Y al final, yo siempre digo, juzga de todo lo que ves porque al final lo que es deseable, ¿no? Estamos en una sociedad hipersexualizada. Entonces,
La gente a lo mejor si tiene un mes malo no va a hablar de sexo, pero de repente tienes un mes bueno que dices, este Claro, mes me he puesto claro, las botas. claro. Vas a hablarlo más porque es deseable socialmente, es igual que las redes sociales. Tú no subes a lo mejor, o no es típico subir cuando estás triste, cuando estás llorando, cuando te deja el novio, ¿no? Tú realmente subes cuando estás en un viaje, cuando vas a un restaurante de lujo. Claro. Entonces la sensación es, yo estoy en mi casa amargada mientras todo el mundo tiene un montón de dinero para irse de viaje y tal, y entonces yo soy una persona desgraciada, Claro. ¿no? Realmente eso no es realidad. O sea, en casa de cada uno pues se cuecen huevos y pasa lo que Eso pasa. es. Entonces muchas veces tenemos esa presión que nos hace juzgarnos. Eso es. En el tema del número de relaciones, a mí me hace gracia cuando estamos ligando, ¿no? Pues rollo por el Tinder, por ejemplo, y casi todo el mundo dice, a mí me encanta hacerlo todos los días. Eso es una frase que la mayoría de personas lo dice. Y luego vemos que realmente no es verdad, ¿no? Claro. ¿Cuál sería la cantidad normal, según todo lo que tú estás viendo en tu consulta, de relaciones a la semana? Pues mira, te voy a decir que no hay una cantidad normal. O sea, eso completamente. O sea, al final el ser humano es diverso y en la sexualidad creo que no entendemos esa diversidad. Al final entendemos en todo la diversidad, es decir, entendemos que haya una persona más casera, por ejemplo, y que le guste los fines de semana estar viendo una peliculita en su casa o que con la mantita o lo que sea, ¿no? O arreglar su casa. Entendemos que haya personas súper fiesteras que les gusta el mundo de la noche. Entendemos que haya personas que les encanta el deporte, la naturaleza, es decir, que haya diversidad en todos los gustos, pero luego parece que en el sexo todos tenemos que ir a morir a lo mismo, ¿no? Que todos nos tiene que encantar hacer el sexo de esta manera, en esta frecuencia, las mismas prácticas. Entonces, no, o sea, la diversidad nos caracteriza como especie en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ahí dentro del gradiente sexual, ¿no? Por hablar un poco de términos, tenemos lo que se llama la sexualidad, ¿no? Que es una persona que no siente atracción sexual hacia nadie, es decir, nunca querría tener atracción sexual, pero sí puede perfectamente enamorarse, crear vínculos, querer tener una familia, pero no tiene esa atracción sexual, ¿no? Luego tenemos la grisexualidad, que sería un término medio de una persona que le cuesta, ¿no? sentir atracción sexual y que solo sienten en determinados términos. Yo sé que son muchos términos, pero aquí a veces hablaban de sapiosexual, Sí. demisexual. ¿Qué sería sapiosexual? Una persona que solo se siente atracción erótica cuando tiene una conexión intelectual hacia la otra persona, ¿no? Muy bien. Necesito de alguna manera que ver en ti, admirarte intelectualmente para excitarme. Si no, no me voy a excitar. Y demisexual es como que necesito tener un vínculo, o sea, si no me enamoro de ti y si no realmente tenemos una relación formalizada, no tengo esa atracción sexual. Es como que mi deseo, mi atracción parte de que pase eso primero. Y luego tendríamos lo que es la alosexualidad, que sería el término que dice que las personas, diríamos, normativas, ¿no? Que tienen atracción sexual de una manera habitual, pues ante diferentes personas y no necesitan un condicionante concreto para que eso se dé, ¿no? Entonces, dentro de esa diversidad, claro, ¿qué decimos que es normal o que no es normal? Le diríamos más que es más habitual. Pues más habitual sería la alosexualidad, que es tener atracción sexual de manera general, que va variando pues, según el ciclo, según mi estado de ánimo, según mil cosas, pero no se puede estipular una frecuencia sexual concreta cuando el ser humano al final tiene altibajos. Claro. Entonces, podríamos decir que, bueno, una pareja, o sea, la pasión es algo importante en una pareja, entonces, si quieres que eso no se vaya por completo, tenemos que tratar de que haya erotismo en nuestra relación. Entonces, pues una vez a la semana o una vez a los 15 días sería dentro de lo más normativo o habitual en una pareja de larga duración, que entendamos que tiene diferentes vaivenes de su vida, etapas en las que a lo mejor una semana son dos, porque, oye, imagínate que estamos de vacaciones, estoy súper conectado, tengo tiempo y entonces sí. Pero a lo mejor una semana es ninguna porque el niño se me ha puesto malo, ha estado durmiendo con otro en la cama toda la semana y no, ¿sabes? Entonces, no hay un gradiente. Sí que es verdad que si es importante para nosotros y nos consideramos que estemos dentro de la alosexualidad, ¿no? Pues sí que a lo mejor tenemos que trabajar un poquito esa chispa para que no desaparezca por completo, porque al final el sexo llama al sexo. Sí. Cuanto menos lo haga, menos lo piense, menos lo hable, menos lo vea, ¿no? De alguna manera más me voy a alejar de él, de esas hormonas sexuales que me invitan a acercarme a mi pareja y me voy a desconectar. Entonces sí que es importante tomar un compromiso, pero respetar la diversidad propia, es decir, de que a veces me apetezca y a veces no. Y no pasa nada, diría que presionarse a que siempre... porque sí, hay gente que me dice, ostras, esta semana se me está complicando y el del sábado sabadete no... Creo que no llego a ese. Qué ansiedad, tal, no sé qué, tendré que hacerlo el lunes. Y yo,
Pero a ver, no es necesario. Si una semana no lo haces, no hace falta chequear, ¿sabes? Es decir, si no ha llegado no pasa nada y si no pasa nada en un mes por cualquier circunstancia, no hay nada. Entonces hay cosas más habituales o que a lo mejor una pareja que quiera cuidar esa parte pues tiene que tener en cuenta de no abandonar por completo, pero nada es normal o deseable, sino el término en que vosotros os sintáis cómodos. El problema está cuando uno quiere y el otro no. Ahí hay una desincronía sexual que sí que puede llevar al rifirrafe, pero si sois una pareja que os entendéis bien, que os respetáis en vuestros ritmos, pues a mí me da igual lo que lo tengáis mientras vosotros seáis felices. Pero sí que es verdad que a nivel de exposición social pues vais a sentir un poquito de presión porque vivimos una sociedad hipersexualizada. Y porque dicen que lo hacen mucho, pero a lo mejor es mentira. Sí, posiblemente sea mentira. O a saber en qué etapa estás. Es decir, al final, si tú acabas de conocer a alguien, pues arriba. Es normal. O sea, es que hay una respuesta bioquímica que te invita a la fusión con esa persona y hay un morbo, un efecto de la novedad, esa energía del nuevo amor que dicen, que al final es que tu cuerpo está así a tope. Entonces puede ser que si estás hablando con una persona así te diga, pues que no, a lo mejor no todos los días, que a lo mejor varias veces al día, porque estás en ese punto. Claro. Pero esa misma persona dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, un año con la misma persona, ya te aseguro que no es la misma. Entonces... Hay una cosa muy interesante que has dicho que no la sabía, y es que cuanto menos sexo tenemos, menos nos apetece. Sí. Eso no lo sabía, totalmente desconocido. Claro, al final pensemos que el sexo va influido por diferentes factores. Uno de ellos es el bioquímico. Al final hay unas hormonas sexuales que nos hacen que estemos más receptivos a tener relaciones o no. Por eso las mujeres, en función del momento del ciclo, tienen más de esas hormonas sexuales o menos, ¿no? Una mujer premenstrual, seguramente la gran mayoría no quiere ni que la toques ni con un palo. Porque en ese momento yo ya he pasado la fase de ovulación, ya estoy en un momento preparándome para la menstruación y por tanto mi cuerpo no está receptivo porque no puede haber una reproducción. Al final no debemos olvidar nuestra naturaleza animal. Es decir, al final somos seres racionales, pero nuestro cuerpo, nuestro sistema funciona aún a merced de ciertos parámetros animales. Por ejemplo, si nos fijamos en los gatos tienen el celo cada 6 meses, 2 veces al año, y solo tienen relaciones durante esos meses de celo, ¿no? Porque al final es cuando se puede dar la reproducción en esos animales. Las personas, ¿no? Tenemos el celo sería, ¿no? Pero tenemos ese periodo de ovulación todos los meses. Sí que tenemos la menstruación todos los meses. Entonces, hay unos días del mes que es cuando realmente se puede producir esa fecundación. Y entonces es cuando tú estás receptiva, te sientes guapa, hay una lubricación buena, la respuesta sexual va a ser mejor, normalmente, porque como hay tanta diversidad, a veces puede variar por algún tema hormonal, pero normalmente va a ser ahí. Cuando ya la reproducción no se puede dar, que es esa fase premenstrual, sobre todo, que ya ha pasado la ovulación, pues entonces ya no voy a estar tan receptiva. O sea, el celo, has hablado del celo de la mujer, pero el hombre, ¿cuándo tiene el celo? ¿Siempre? Pues, a ver, no está tan estudiado en el caso de los hombres porque se sabe, la mujer se habla de la menopausia, del ciclo menstrual, de todo esto porque es más medible, ¿no? Entonces no se ha interesado tanto sobre esa parte de cómo se estructura las diferencias hormonales de un hombre durante un mes, pero sí que hay estudios que ya hablan de que a lo mejor no es tanto en un mes, es un periodo más largo, pero que sí que hay variaciones hormonales que podrían hacer que tenga picos de testosterona más altos y que por tanto tenga más ganas de tener relaciones, o incluso esos picos de testosterona relacionados con ya sea el deporte, con una edad en concreto, con una temporada de mi vida en que me encuentro más vital. Entonces también tenéis esos cambios hormonales. Pero no hay un estudio que diga hay un ciclo en el hombre que cada X días tiene un pico de testosterona. No lo hay. Pues sinceramente, no sé si ahora lo habrá, es decir, porque la ciencia avanza mucho y es verdad que hace tiempo que no leo sobre ese asunto. Puede ser que sí que haya estudios al respecto en este momento, pero lo que está claro es que a lo mejor o no han llegado a resultados súper significativos que puedan lanzarlos como noticia, o son a menor escala. Entonces yo creo que están en un proceso aún de investigación, o no ha interesado tanto a nivel divulgativo el decirlo, ¿no? Como el tema de la mujer. Pero vamos, estoy segura que sí, que habrá estudios o se estarán haciendo al respecto y a lo mejor dentro de unos años pues lo sabemos con más certeza. Porque claro, ahí luego entra el tema de que le apetezca al hombre y a la mujer no, por lo que estabas contando. Sí. ¿Cómo debería actuar ahí realmente el hombre o la mujer? A ver, al final, si estáis en pareja, no entiendo, porque si no estáis en pareja seguramente sí que apetezca, ¿no? Entonces, si estáis en pareja y pasa esto de manera generalizada, una cosa que pasa una vez, pues si pasa una vez yo creo que aceptarlo y ya está. O sea, al final la mujer no hacerlo por presión porque no lo vas a disfrutar, y al final cuando tenemos sexo por presión, eso es otro de los incentivos que puede hacer que
que luego no me apetezca, ¿no? Porque al final si una cosa que debería ser placentera, elegida y disfrutada, claro, pues yo la hago o me la tomo como una tarea, ¿no? Como esta chica que te decía, ay, pues si no lo he hecho el sábado, tocará el lunes, ¿no? ¿Cuál es tu predisposición en ese sentido, ¿no? Entonces, no presionarse, si es algo puntual, pues comentar a la otra persona, no me apetece y tal, no tiene que ver contigo, porque hay veces que uno se lo toma como me estás rechazando, ya no te gusto, tal, pues no tiene que ver contigo, tal, pero hoy no me apetece, no estoy receptiva, ¿qué tal si otro día? O tal. Y la otra persona, pues respetarlo. Tampoco, o sea, el sexo no es una necesidad y tu pareja no tiene por qué cumplir con todas tus necesidades puntuales, ¿no? Entonces, bueno, pues si te apetece puedes autoestimularte en ese momento y ya está, o dejarlo. Te puedes tener un toque de frustración, es normal, es decir, al final cuando queremos algo y la otra persona no lo quiere, claro, pues puedes tener una emoción, pero volcarla sobre la otra persona no sería la mejor estrategia para que nuestra vida sexual sea cuidada. ¿Qué pasa si esto ya es demasiado recurrente? ¿No? Que ya genera una sensación de insatisfacción generalizada, ¿no? Que es que nunca le apetece a mi pareja, a mí siempre me apetece, no me siento satisfecho y esto me está generando un malestar en la relación. Ahí pues sí que hay que hablarlo, ¿no? Y si la otra persona tiene una dificultad o no sabe muy bien qué le está pasando, qué le está influyendo, para eso estamos los sexólogos, ¿no? Los terapeutas de pareja. Si realmente los dos queremos buscar una solución, un equilibrio en esa desincronía, pues tendremos que a lo mejor tratar de potenciar a la persona que tiene menos deseo y tratar también de dotar a la otra persona que tiene más deseo de herramientas para gestionar esa frustración, porque al final siempre ponemos el ojo en la persona que tiene menos deseo, como... Igual, ¿no? En esta sociedad hipersexualizada, tú eres el que está mal, tú eres el que tiene que trabajar, ¿no? Pues bueno, a lo mejor también la persona que tiene mucho deseo y espera que su pareja siempre esté disponible y se enfada también tiene algo que trabajar, porque bueno, es que a veces somos diversos en muchas cosas, ¿no? Claro. Y puede ser que no sea del todo compatible con mi pareja en este aspecto. Entonces, bueno, intentar encontrar un término medio, ¿no? A lo mejor ni lo hacemos tanto como a ti te gustaría, ni tampoco como tú lo sientes. Vamos a ver qué puede incentivar tu deseo, qué puede hacer que yo lo viva de una manera mejor, porque a lo mejor saco conclusiones erróneas de ello y eso me lleva a llevarlo peor, y a lo mejor nos encontramos a mitad de un camino en el que es sostenible para los dos y estamos satisfechos. Claro. Has comentado antes el autocomplacerse, ¿no? La masturbación. Uh-huh. ¿Cómo de normalizado está en las parejas hoy en día, tú que tienes contacto con parejas jóvenes, el tema de masturbación? O sea, ¿no te apetece? Bueno, pues me masturbo y ya está. O al contrario, o ella, no lo sé. A ver, yo diría que generalmente bastante normalizado. O sea, al final dentro de al menos el público en el que yo me muevo, ¿no? Que mis pacientes son entre 20, 35, 40 años, la verdad que bastante normalizado, incluso incentivado, ¿no? En el sentido de que, como sí que sabemos lo que estábamos hablando antes del sexo llama al sexo, muchas veces eso al final... En redes sociales hay mucha información, hay muchos sexólogos, hay podcasts como este. Entonces, cada vez la gente es un poquito más experta y sabe cosas y ha escuchado cosas. Entonces, si al final tú ves que tu pareja no tiene deseo y tal, y en algún momento seguro que has leído que el sexo llama al sexo o has creído que hay que incentivar esa bioquímica. Entonces, mucha gente dice, ay, ¿no? Y yo creo que sí, que tiene que encontrar su intimidad y la gran mayoría de gente lo respeta. A lo mejor hay más reticencias con el tema de qué manera o con qué estímulos lo hacemos, ¿no? Dependiendo de lo inseguro que seas o los celos que tengas, a lo mejor pensar que tu pareja fantasea y no es contigo, no te gusta, ¿no? Claro. O pensar que tu pareja utiliza vídeos o cualquier cosa. Bueno, hay gente que tiene mucho rechazo hacia la parte de la también por las cosas malas que hemos hablado, cosas relacionadas con la industria que no son del todo éticas, y a lo mejor rechazo eso y ya está, y no es un tema de celos, pero habrá otras personas que sí te estás excitando con alguien que no soy yo, claro, y me da celos. Entonces, a lo mejor si veo reticencias es esa parte, ¿no? En la parte en la que algunas personas llevan los celos un poco al extremo e incluso piensan que la fantasía, que el morbo, que tal, de algo imaginario también es una infidelidad. Entonces, a lo mejor ahí, pero no lo veo, a no ser que sea algo, pues, yo qué sé, todo llevado al extremo, pues a lo mejor si ves que tu pareja está todo el día como un mono, pues a lo mejor no te gusta, y sobre todo si a lo mejor lo ves que está haciendo eso y que luego a ti no se te acerca. Eso sí que te puede generar un miedo, ¿no? Una inseguridad contigo misma de... ostras, ¿qué pasa? Yo no le excito, claro, le apetece más masturbarse que estar conmigo, o viceversa, ¿no? En el caso de que sea tu mujer, ¿no? Pero por general yo creo que está bastante ya normalizado, incluso erotizado. A mi edad, antes, ¿no? Antiguamente, hace 20 años, 15 años, el tema de la masturbación femenina estaba como muy tabú, ¿no? Muy tabú. Las mujeres no se masturban, ¿no?
Pero eso es mentira. Obviamente se masturbaban igual que los hombres, entiendo. Sí, a lo mejor menos, ¿eh? A lo mejor menos, pero por ese mismo tabú. Ya. Es decir, al final tú piensas que si tú piensas que algo está mal, Ya no lo haces. puede ser que no lo hagas o que lo descubras más tarde, ¿sabes? Entonces, puede ser que pueda menos. A lo mejor en gente de otras generaciones, yo entiendo que nuestras abuelas... Ya. No me las imagino, que a lo mejor No. sí, ¿eh? Es decir, a lo mejor sí una cosa muy sutil, ¿no? En un momento dado, tal. Nada de regodearse seguramente en la actitud, pero sí que un tema de descubrir un poquito el placer de tu cuerpo a determinadas edades, entiendo que todo el mundo habrá pasado por ahí. Otra cosa es que en aquella etapa pues alguien se regodeara, utilizara un vibrador o realmente buscara una fantasía para hacerlo. A lo mejor era un mero roce con el almohadón de la cama o algo así. Supongo que ha existido toda la vida. Pero sí que creo que la edad de inicio en las mujeres es mucho más tardía y que tiene mucho que ver el estigma que había al respecto. En cambio, los hombres era algo que el que no lo hacía era el señalado, ¿no? Mira, fulanito no se masturba. Hostia, ¿qué le pasa, no? De alguna manera algo, incluso yo he escuchado... de hombres hacer quedadas, ¿no? Cuando eres adolescente para ponerte una película, para compartir una revista y estar ahí todos y alardear de eso como si fuera algo súper natural y vivir su sexualidad con mucho más expuesta, ¿no? Entonces sí que hay factores que habrán influido que mujeres no se hayan masturbado o lo hayan hecho más tarde o que hayan estigmatizado esa práctica. ¿A partir de qué momento crees tú que ha empezado a quitarse ese tabú en la sociedad femenina? Pues si hablamos de un hito, ¿no? Como Sí. sí, un momento a partir del cual más, es decir, sí que creo que hace ya años, ¿no? que se está quitando ese tabú, pero si hablamos de un momento como antes de Cristo, después de Cristo, yo creo que sería el momento de la salida del Satisfyer, ¿no? Hombre. Al final, el Satisfyer ya lo conocemos todos. Sí. A lo mejor no conocemos otras marcas de productos eróticos y cómo se llaman, pero el Satisfyer, poca de gente se lo dirá si no lo conocerá. Correcto. ¿No? Entonces, cuando salió el Satisfyer, también el hecho, yo creo que cómo es el juguete, aunque haya una campaña de marketing muy buena detrás, pero cómo es el juguete, el hecho de que sea un juguete que es una estimulación externa, porque antes solo se conocían los vibradores, ¿no? Algo que te introducías vaginalmente o algo que vibraba, pero casi siempre con una forma fálica y tal. Entonces a muchas mujeres les daba reticencias, ¿no? Porque eso mismo que hemos dicho de que las mujeres no disfrutan a lo mejor tanto con la penetración como con la estimulación clitoriana. Entonces de repente salió un juguete que es como muy limpio, solo tienes que ponértelo ahí, no hay ninguna introducción, apretar un botón y ya está. Y que de repente pues mujeres lo utilizaban y empezaban a hablar maravillas, ¿no? De llegas a varios orgasmos en cuestión de segundos, es una cosa loca. Entonces, claro, se empezó a hablar de eso y muchas mujeres que a lo mejor no se habían animado empezaron a decir, oye, pues yo también quiero mi Satisfyer. Y empezó también un boom, como todo ahora que algo se pone de moda y lo tiene todo el mundo, en el que podías estar en una comida familiar y era que habíais hecho, yo que sé, el amigo invisible y de repente a alguien se le había ocurrido regalar el Satisfyer a tu tía o a tu madre, ¿no? Y entonces empezó a hablar de sexo entre mujeres en ambientes que antes no se hablaba, ¿no? Y tu abuela hacía una broma sobre Satisfyer y tu madre decía, pues yo también lo quiero y me lo compro. Y entonces se abrió una veda, ¿no? De hablar de eso y de crear debate sobre qué pasaba antes de que parecía que era algo malo, ¿no? Y muchas mujeres que no lo hacían empezaron a descubrir la masturbación y el propio placer a través de esto, ¿no? Y también los hombres al hablar más del tema, pues creo que los juguetes eróticos a través de ahí ya se pusieron como un complemento, algo que nos puede ayudar y crear curiosidad. Claro. Pienso que ese juguete tan maravilloso hizo descubrir a muchas mujeres el placer de verdad. Pienso. Sobre todo gente de mediana edad. Sí, porque al final muchas personas que no tienen una educación sexual y que al final están un poco más a la merced de lo que había que hacer, hay muchas mujeres mayores que vienen a consulta, hablamos de mujeres de 60 años o incluso más mayores, que dicen, mira, vengo porque o ahora o nunca. Dice, nunca he tenido un orgasmo, nunca se lo he dicho a nadie. Ostras. Dice, veo ya que me queda como poca vida a nivel sexual y es algo que me recompone por dentro el saber si puedo tenerlo o no puedo tenerlo, ¿no? Porque a lo mejor sí puedo, pero yo qué sé, son mujeres que a lo mejor han quedado viudas o se han separado después de muchos años y dicen, yo es que con mi marido pues lo hacíamos así, él llegaba al orgasmo, se acababa, con el tiempo pues fue reduciéndose nuestra frecuencia sexual y yo pues nunca he tenido mucho interés en ese tema, ¿no? Porque no lo disfrutaba, entonces no lo buscaba, no tenía curiosidad y ahora vengo por eso, ¿no? Entonces sí que creo que el Satisfyer a muchas mujeres que tenían ese problema de repente les han dicho, ostras, que
esto existe, ¿no? Que llego al orgasmo y que no es un problema mío, que es un problema de cómo se me estimulaba, ¿sabes? Porque al final, si la otra persona no se encarga de tu placer y tienes al final un encuentro sexual, si no pones mucho interés, puede ser corto, ¿no? Es decir, realmente la media de tiempo de un encuentro sexual más o menos está entre los 7 y 8 minutos, lo que es de penetración, ¿no? Luego puede haber una fase previa, ¿no? Y puede haber pues un rato que paras, que tal, que igual, pero realmente lo que es el momento de penetración y tal es mucho más corto. Entonces, claro, si esa persona no te estimulaba, no llegaba a una fase en la que tú te excitaras. Es decir, al final las curvas sexuales de hombres y mujeres no son iguales. El hombre tiene una curva mucho más pronunciada. Es como yo veo una erección, ya estoy excitado, empiezo a penetrar y en 7 minutos podría llegar perfectamente o en menos, al orgasmo, ¿no? Y luego tengo una bajada abrupta, ¿no? Tengo ese periodo refractario en el que a lo mejor no tengo ni ganas, ¿no? Y mi estado de ánimo incluso baja. En cambio, el de la mujer es mucho más curvo, ¿no? Es como primero esa fase de deseo, necesitamos excitarnos con el deseo, la fantasía, te cuesta más, por eso, de hecho, es llamativo que en las películas y tal, muchas veces hay como un pico, un punto que es como que hay más visualizaciones. Y entonces una vez se lo pregunté a mi pareja y dijo, ¿qué significa esto de que haya más visualización? Y me dice, sí, en YouTube. Sí, como las que curvas, es el momento, lo que más se ve. Claro, que la gente como que pasa la película, el preliminar de la película para llegar al punto más morboso, ¿no? De la penetración o de lo que sea de la práctica. Entonces, claro, un hombre va directo ahí, como, vale, ya tengo una erección, ahora, directo a ese punto, estoy generalizando, ¿no? Para que luego digan, no, yo no, pues seguramente tú no, pero hay personas que sí, ¿no? Y mucha gente. Entonces, llegamos a ese punto, busco esa gratificación inmediata porque también muchos chavales se masturban en la intimidad, que no me pille mi madre en la ducha y tal. Entonces, claro, buscamos esa rapidez. En cambio, la mujer necesita mucho más tiempo, ¿no? Necesito excitarme, algo que me erotice, por eso nos funciona mejor la literatura erótica o series que tienen contenido erótico pero tienen una trama, no algo tan pumba, 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 pumba. Sois más de pensar las mujeres. Sí, los hombres son más visuales. Sí. O sea, se excitan con el estímulo visual, mientras la mujer es más cognitiva, más auditiva, es decir, a una mujer le va a excitar más que le digas algo al oído en ese momento, que la metas en una fantasía, que a lo mejor la imagen erótica, ¿no? Pues a los hombres les gusta tanto la foto explícita. Claro. Hay más mujeres entonces, entiendo, sapiosexuales, ¿no? Podría que ser. Hombres. Podría ser, sí. No sé la estadística en ese sentido, pero seguramente hay más demisexuales y sapiosexuales en mujeres que en hombres por esa parte de esa curva sexual. Entonces, entendamos eso, ¿no? Si mi curva es mucho más lenta y la tuya más rápida, tenemos que buscar un punto de encuentro. Tú vas a tener que ir más lento para que nos encontremos y tú no te veas acelerado y o tal. Entonces, hay mujeres que toda su vida pues, han tenido esos 7 minutos de penetración y nunca han llegado al orgasmo y han pensado que no llegaban. Entonces, han perdido el interés por el sexo. Si tú pierdes el interés, no buscas estimularte, no buscas saber qué te pueda estar pasando, pero es verdad que llegas a los 60 años y a lo mejor dices, a ver si me estoy perdiendo algo. Entonces, el Satisfyer ha ayudado a eso, ¿no? Porque una mujer que te viene, yo lo primero que digo, bueno, vamos a probar con esto. No es que quiera que solo se masturbe con el Satisfyer, ¿no? Pero es para ver un poco qué siente y exponerse a eso. Y muchas veces, ay, lo que he sentido, hija, que ha sido en nada, 2 minutos, ¿no? Y yo le digo, ¿ves cómo sí que puedes, ¿sabes? De alguna manera. Entonces, son mujeres que necesitan también esa información y que esto puede ser un complemento ideal. Claro, el Satisfyer lo que ha hecho también, entonces, es quitar esa curva que me estabas comentando, ¿no? Y lo que ha conseguido es esa inmediatez, ¿no? En el placer de la mujer. Sí, o sea, muchas mujeres llevan en el bolso y en la oficina a lo mejor en un rato en el baño, pues venga, claro, me voy a dar un placercito, ¿no? Podría ser. Todo como todo en exceso, ¿no? Porque el Satisfyer es verdad que ha creado luego bastante controversia, ¿no? Sí. Porque es verdad que muchas mujeres se han acostumbrado a lo mejor solo a esa estimulación y entonces luego les cuesta más conectar con lo otro. Yo siempre he dicho que del Satisfyer, cuando se abre ese debate, que creo que tiene bastantes más ventajas que inconvenientes, en el sentido de que ha puesto la masturbación femenina en el mapa y que ha hecho que muchas personas descubran que pueden sentir cosas que no sentían y que lo reivindiquen en sus relaciones, ¿no? Y que digan a su pareja, oye, este punto da placer, ¿no? Entonces, el Satisfyer lo puede estimular, pero tú también. Claro. Y hay otras formas de estimularlo manualmente y darle un protagonismo. Entonces, creo que tiene más beneficios que inconvenientes, pero es como todo. En exceso, pues puede llegar al exceso, es decir, a acostumbrarme solo, pero da igual que sea con el Satisfyer, que lo hemos demonizado más, porque a lo mejor está más de moda que fuera que utilizas siempre un vibrador o que utilizas siempre la misma postura. Es decir, al final, cuando tú te acostumbras a llegar al orgasmo solo con un tipo de estimulación, que a lo mejor no es tan reproducible en una relación compartida, pues puede ser que luego tengas dificultades para llegar de otra manera porque el cuerpo se acostumbra a esa forma. Claro.
Si hablamos de juguetes eróticos para hombres, ¿hay alguno que sea estrella? Como el Satisfyer es en la mujer, para hombres esto. Pues a ver, los hombres es como que tienen menos curiosidad por esos juguetes, entonces es verdad que la industria de los juguetes diseña menos para vosotros que para nosotras, al final porque diseñas para el consumidor, ¿no? Para que realmente, igual que con la se hace mucho más diseñado para hombres porque son más consumidores. En esto igual, entonces creo que hay menos porque hay menos curiosidad al respecto. Al final sí que hay Satisfyer Men, existe. ¿Ah, sí? Sí, o sea que no funciona exactamente de la misma manera. El Satisfyer Men sería como un masturbador que tiene pues una forma como de vagina en lata más o menos, pero que además tiene pues vibración, un efecto de succión, ¿no? Como que de alguna manera aprieta y hace ese efecto de succión como el que hace el Satisfyer y puede tener esa vibración y algunos tienen pues temperatura, para subir la temperatura, bajar la temperatura, le pones un lubricante, tal, entonces funciona de esa manera para poder hacer una masturbación como profesional, ¿no? Por así decirlo, y entonces a lo mejor ese sería de los más consumidos, este tipo de masturbadores. Luego, los productos sexuales en hombres que más a lo mejor se venden para los que se quitan ese tabú o porque a lo mejor también por su orientación sexual les guste también esa práctica son productos sexuales anales, ¿no? Es decir, bolas anales, dildos y cosas así. Te iba a mencionar un huevo que se hizo muy famoso durante un tiempo, el huevo anal. Porque ahí empezaron a decir que el punto G del hombre pues está, no lo sé dónde, dentro, anal, por el ano, ¿no? Sí. Ahora lo puedes tú indicar un poco mejor. Y se puso muy de moda ese huevo. Que entiendo que lo que haría sería vibrar solamente. Sí. Al final, normalmente los productos anales lo que tienen es como una forma un poquito cónica para que sea más fácil introducirlo. Algunos vibran, otros no vibran, otros tienen pues una estructura que justamente va a estimular la próstata, ¿no? Porque tiene que tener cierta curvatura, ¿no? Y al final la próstata es el punto G masculino. La próstata. Sí, es ese. La próstata es el punto G y entonces todos los hombres que dicen cuando, oye, tienes una edad que te tienes que hacer ese examen, ¿no? de la próstata, es la primera vez a lo mejor que te meten un dedo bianal y te estimulan, te ven que todo está bien, ¿no? Porque al final la próstata es como una nuez, por así decirlo, que está bianal, realmente muy cerca del ano, es decir, no tienes que hacer una introducción profunda ni mucho menos, 3-4 centímetros y estaría, y es fácil de identificar porque es una zona abultada, rugosa y tal, que es donde te toca al médico pues cuando te hace ese examen, ¿no? Para asegurar que no te pasa nada. Normalmente pues en ese momento entiendo que no será erótico para la mayoría de personas porque están ahí con miedo, pero la estimulación de esa zona dentro de un ambiente erótico y sexual, pues realmente la estimulación del punto G, y la gran mayoría de hombres que lo han probado por elección propia repiten en ese sentido. Vale, vamos ahí. ¿Qué diferencia? Claro, bueno, tú no eres hombre, no me lo puedes explicar muy bien, pero te lo habrán dicho. Entre correrse de manera normal, ¿vale? Pues, haciendo el amor, teniendo sexo, a correrse a través del punto G masculino. ¿Tiene que haber alguna diferencia? A ver, realmente lo que dicen los hombres hacia eso es que es más intensa la sensación de placer, pero no hay una diferencia en la ¿Eyaculas igual? Eyaculas igual, tienes un orgasmo igual, simplemente que la sensación a lo mejor, según dicen muchos, es como más placer, más intensa, más descontrolada. Vale. Eso es lo que me comentan. De manera normal, para llegar a eyacular tendría que ser mediante la penetración y en ese caso no hace falta penetración. No haría falta incluso ninguna estimulación del pene. Es decir, es verdad que si lo combinas todo, pues mejor. Claro. Imagínate que están practicándote sexo oral y además te están estimulando esa zona, o te están haciendo una masturbación y te están estimulando esa zona, o estás tú penetrando y te están estimulando. Pues obviamente ahí tendrás como más sensaciones, pero realmente solo con la estimulación manual o a través de un dildo, a través de un pene o de cualquier cosa, podrías llegar a eyacular, tendrías una erección si estás excitado y eyacularías totalmente natural como lo haces de otra manera. Algunas personas dicen que es más intenso, otras personas supongo que no, pero sí que suelo escuchar más esa intensidad, ¿no? Que se duplica a lo mejor incluso. Claro. Acabas de decir que obviamente los hombres son los que más, pero también las mujeres sois las que más juguetes consumís. ¿Por qué crees que las mujeres consumen tantos juguetes eróticos? Pues a lo mejor por la dificultad añadida, ¿no? Que a lo mejor tienen algunas mujeres para llegar al orgasmo. Es verdad que las mujeres tienen capacidad
multiorgásmica y que la gran mayoría de mujeres cuando se masturban, te conoces bien a ti misma, no tardas mucho rato en poder llegar al orgasmo. Pero sí que es verdad que a veces desde el desconocimiento, desde esa complejidad, pues puede ser que busques diferentes estimulaciones. También a lo mejor, pues como todo, porque se habla más, ¿no? Algo que se habla más, que consume más, igual que los hombres a lo mejor se masturbaban más jovencitos porque lo hablaban con sus amigos y lo naturalizaban, pues en las mujeres si se habla más, tu amiga tiene esto, lo dicen por la tele, lo dicen las influencers en redes sociales o cualquier cosa, pues te pica la curiosidad. Hay una industria que vende más productos para ti, de alguna manera, y que también asocia la liberación sexual de la mujer, entonces si es algo deseable, lo voy a probar, y si encima lo pruebo y es satisfactorio, pues ¿por qué no voy a probar más tipos, ¿no? O más formas? Entonces diría que es por eso. ¿Van muchas parejas a tu consulta donde tengan integrados en sus juegos sexuales juguetes? Sí, cada vez más. Diría que sí que la gran mayoría les preguntas, oye, ¿has utilizado alguna vez una juguetería erótica o estarías abierto a probarla para un poquito salir de la rutina? Y la gran mayoría o tienen o lo han probado o están receptivos a ellos. Algunos no, como todo, ¿no? Pero así estar cerrado completamente a probarlo dentro de parejas jóvenes y tal que vienen es lo menos común, que no estén abiertos o que no lo hayan probado en algún caso. Hay veces que no les gusta, es decir, como todo, para gustos colores, y hay veces que no acabo de gustarme o siento que me rompe un poco la magia o lo utilizo muy poco habitualmente en mis relaciones y es algo como especial de un momento puntual porque lo hemos comprado un día y tal. Eso a lo mejor sí que es más común, es decir, así parejas que me digan integramos siempre productos eróticos en nuestras relaciones, no. Sí que es verdad que el lubricante sí. El lubricante creo que sí que es una cosa que cada vez se utiliza más y mejora bastante las relaciones y tal, pero lo que es la juguetería erótica diría que no todo el mundo lo utiliza siempre. A lo mejor tienes alguna dificultad en llegar al orgasmo, te has acostumbrado, lo integras más, pero no siempre, pero sí que lo han usado y que tienen su mesilla de noche algo, sí. Claro. Puede crear dependencia también, eso es peligroso. Sí, como todo. Todo lo que sea placentero es potencialmente peligroso en el caso de la dependencia. Es como comer comida basura. Yeah. Obviamente a quien no le gusta comer comida basura o que sepamos que es mala, genera dependencia. Tú puedes tener una relación mala con la comida si te acostumbras a regular tus emociones a través de la comida. Tú puedes incluso generar dependencia al deporte. Si es placentero, te ves bien en tu cuerpo y tal, puedes tener una dependencia hacia eso, ¿no? Puedes crear dependencia hacia una droga, obviamente, hacia el juego, hacia ver de cualquier cosa, pues también a los juguetes, ¿no? Es decir, al final, si me genera mucho placer y me gusta, el cerebro me va a decir más de esto, por favor, porque tenemos un cerebro muy hedonista, claro. Que lo que quiere es más de lo bueno y menos de lo malo, y si lo bueno es más rápido y más potente, mejor. Entonces, claro, la juguetería erótica podría generar esa dependencia. Vale. Vamos a hablar un poco de las parejas, ¿vale? Porque me interesa mucho cuando una pareja no se atreve a hablar de sexo, ¿vale? Entonces siempre lo hacen de la misma manera, nunca innovan y al final eso te genera una monotonía que va a llegar pues a que, igual que roza hacer cariño, el no rozarse hace el desapego también, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos afrontar esa situación? A ver, primero tendríamos que explorar, ¿no?, qué está pasando para que yo tenga una limitación al respecto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Viene de la vergüenza? ¿Viene de que en mi casa se tomaba como un tabú o como algo malo y entonces creo que está fuera de lugar hablarlo? ¿Viene de que no tengo confianza con mi pareja y nunca hemos hablado de estos temas y no sé muy bien cómo se lo va a tomar? Porque al final tenemos que ir al origen del problema, ¿no? Lo que me está impidiendo conectar. Entonces, una vez lo tengo, a lo mejor tengo que ver, pues lo mismo que hablábamos en una parte del podcast que hemos hablado como de esa exposición paulatina, pues a lo mejor no voy a hablar de lo que más vergüenza me da o más difícil, a lo mejor quiero hablar de eso, pero a lo mejor tengo que empezar a hablar por algo un poquito más sutil, tanteo el terreno a ver cómo la otra persona reacciona para poder ir hablando de cosas pues cada vez a lo mejor más explícitas o que me preocupa más o me dan más vergüenza, pero sí que hay un punto en el que yo me tengo que exponer si es importante para mí. Claro. Si no tengo los medios, pues a lo mejor puedo buscar una excusa, ¿no? Un juego. No solo hay juguetes eróticos, también hay juegos eróticos. Hay juegos de preguntas. Yo, por ejemplo, diseñé uno y era como que empezaba calentando el ambiente, ¿no? Primero era conversaciones más, o sea, primero preguntas que iban a conectar íntimamente, ¿no? A preguntar qué es lo que más te gusta de mí, cuando te enamoraste de mí, en qué te fijaste la primera vez que nos citamos. Es decir, empiezo a hablar de sentimientos y
ese juego iba subiendo la temperatura, ya preguntando preguntas explícitas. ¿Qué fantasía tienes? ¿Qué es lo que más te gusta que te haga en la cama? Y así íbamos subiendo hasta que ya empezábamos con pruebas, ¿no? Con cosas que integraban incluso juguetería erótica para ir como subiendo cada vez más y luego el juego acababa como tú querías. Entonces, hay veces que si tengo esa curiosidad y no sé cómo tratarlo, a lo mejor puedo tener esa mano izquierda y decir, oye, mira, he visto este juego de cartas, hay muchísimos ahora de cartas de preguntas, de verdad, mentira, de reto, de tal, hay muchísimos que los podemos encontrar en cualquier plataforma conocida, ¿no? Y puede ser una excusa de, ay, vamos a empezar a hablar desde ahí, ¿no? Desde un juego, a ver si rompemos el hielo, a ver cómo nos sentimos y a través de ahí a lo mejor alguna de esas preguntas saca un tema interesante y empezamos a hablar y empezamos a soltarnos, ¿no? Entonces, buscar las herramientas y si no las tenemos, pues a lo mejor pues plantear, ¿no? Ir a un especialista que nos ayude a tener esas conversaciones y a quitarnos la vergüenza y el tabú, porque al final algo, si no se habla, no se va a solucionar. Claro. La comunicación es el vehículo que tenemos para entendernos y para solucionar una problemática. Entonces, en algún momento vamos a tener que dar un paso adelante, aunque sea un mini paso, hay que darlo y eso puede abrir pues muchas puertas. Ese es el problema también. ¿Puede ser ese uno de los problemas que generen más infidelidades? El no comunicarse sexualmente. El no comunicarse sexualmente. Y tú querer cosas que no te atreves a pedirle a tu pareja. Puede ser. Sí, a ver, hay muchas cosas detrás de las infidelidades, ¿no? Pero una de ellas puede ser la frustración en el terreno sexual, ¿no? Sentir que ya no te sientes deseado por tu pareja, que no hay un morbo, una excitación y notar una carencia en ese aspecto y además no tener la confianza para hablarlo ni la esperanza de que esa situación cambie, te puede llevar a sentarte en esa frustración y que en un momento dado seas más vulnerable de caer en una tentación cuando la otra persona que tienes enfrente además sí se está erotizando, porque al final una relación infiel o una relación de amante, el componente que tiene es la pasión, ¿no? Entonces de repente si tú estás falto de eso totalmente y tienes una frustración y alguien te pone eso, es como alguien que está comiendo todo el día pechuga y lechuga, ¿sabes? Y de repente le pones ahí delante un filete con patatitas ahí buenísimas, ¿sabes? Pues claro, la tentación es más alta, ¿no? Que si en ese terreno pues sé que puedo comunicarme con mi pareja y que nos entendemos bien y que mis necesidades están satisfechas. ¿Cuál es el problema que te va a la consulta que más infidelidades crea? Pues, a ver, realmente el problema es... ¿Cuándo te lo cuentan? No, sí te lo cuentan. O sea, que una cosa es que la gente se justifica mucho. Es decir, cuando tú vienes a la consulta por una infidelidad con tu pareja, al final vas a tratar de crear una narrativa que justifique lo que tú has hecho. Entonces esa justificación va a depositar cierta responsabilidad en el otro. Entonces siempre. A lo mejor lo que más me dicen a mí es, pues estábamos desconectados, lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Tengo carencias en el terreno sexual y entonces pues de repente se me ha puesto esto por delante y yo pues no me he podido contener, ¿no? Porque eso es, aunque tú hayas sido el que ha transgredido, ¿no? ese límite, también deposita un poquito de responsabilidad a otra persona, lo que le hace a otra persona incluso sentirse culpable, ¿no? Y decir, ostras, si hubiera hecho esto a lo mejor no hubiéramos llegado a este punto, es que descuidé este ámbito de la relación. Entonces ya como que estáis más nivelados y es más probable que esa persona se plantee darte una oportunidad o perdonarte. Entonces diría que dicen más esa. Pero realmente, si te digo mi opinión, y también mi opinión de experta, no solo mi opinión personal, pienso que la principal causa de la infidelidad es la naturaleza humana. Es decir... ¿Somos infieles por naturaleza? Sí, diríamos que sí. Yo diría que somos infieles por naturaleza, que no se malinterprete en el sentido de que al final nuestra razón, nuestra cultura, nuestra convicción es lo que nos lleva a ser monógamos. O sea, no somos una raza monógama por naturaleza. Tenemos esa capacidad de sentir atracción hacia otras personas y esa capacidad no se pierde en el tiempo. Es verdad que hay personas que pueden tener esa tentación más veces y personas que a lo mejor les cuesta más excitarse. Por ese grado que hemos hablado antes de la grisexualidad, a lo mejor personas necesitan más vínculo, una conexión intelectual más alta, tienen, no sé, un prototipo más difícil, pero lo que es la capacidad de sentir atracción sexual por otras personas que no sean nuestra pareja, la tenemos todos por naturaleza. Lo que pasa es que la moldeamos acorde a unas premisas sociales, a unos límites que establecemos, a una convicción, a un compromiso o cualquier cosa de esa. Entonces, el ser humano lo que es impulsivo por naturaleza, o lo que hablábamos antes de busca el placer por naturaleza. Entonces, es como, ¿en cuántas cosas de nuestra vida sucumbimos a la tentación? Claro. Lo que pasa es que
algunas tentaciones están más aprobadas socialmente y otras menos. Es decir, pero ¿cuántas veces decimos no vuelvo a beber una cervecita? Sí, ya la semana que viene. La semana siguiente te la bebes. ¿Cuántas veces decimos estoy a régimen y esta vez sí que sí, no pienso comer comida basura los fines de semana, tal? Te la ponen delante, sucumbes, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que vamos a ir al gimnasio? Te apuntas, ¿cuántos gimnasios viven de la gente que se apunta y no va? Sí, la mayoría. O sea, muchísimas. ¿Cuántas personas saben que la droga es mala y que le han prometido a su madre y que le han llevado a un centro de desintoxicación, saben que se están autodestruyendo y caen? O sea, ¿cuántas personas critican a alguien por la espalda cuando le quieren? O sea, al final somos errantes por naturaleza, somos impulsivos, somos personas que nos dejamos llevar por el placer del momento muchas veces. Entonces, la sexualidad es una cosa más de esas cosas, ¿no? Entonces, al final, ¿a quién no le gusta en un momento dado que le digan lo guapo que eres, que en un momento dado sientas que gustas, que haya un erotismo con otra persona? A cualquiera le puede gustar. Lo que pasa es que hay personas con un nivel de autocontrol, como en todo, ¿no? Habrá personas que no se saltan el gimnasio nunca. Claro. Habrá personas que nunca prueban una droga. Fuerza de voluntad. Claro, es compromiso, convicción, fuerza de voluntad, lealtad, control de estímulos. Entonces, al final la naturaleza te va a llevar a eso posiblemente. Habrá gente que tiene más posibilidades y gente que tiene menos. Claro. Y al final, una frase que yo digo mucho es que en las circunstancias adecuadas, cualquiera o casi cualquiera podría llegar a ser infiel. Pero las circunstancias adecuadas no siempre se dan. Claro. Es decir, no todo el mundo es tan atractivo, no todo el mundo sale tanto fuera de su pareja, no todo el mundo tiene ese potencial seductor. Entonces, a lo mejor, o no todo el mundo conecta con determinadas personas en su vida. Entonces, yo pienso que nunca digas nunca, en el sentido de que te puedas ver al menos en esa tesitura de tentación, pero sí que va a haber una diferencia muy grande en el grado de compromiso, el grado de lealtad, cómo de asentados tienes tus valores, el grado de poder valorar las consecuencias de tus actos y anticiparte a ellos y tener la mente fría, el autocontrol, el control de impulsos, es decir, muchas características que no tienen todas las personas y que algunas también casi innatamente o genéticamente. De hecho, las adicciones tienen un componente genético, no todo el mundo tiene la misma capacidad de tener una adicción. Hay personas que dicen es que son carne de cañón para caer en una adicción. En cambio, hay otras personas que no tienen ese potencial. Entonces, hay ciertos factores genéticos. No creo que a todo el mundo diga, genéticamente soy infiel. No, pero sí que hay ciertos factores genéticos. Si tú eres más impulsivo en determinadas cosas, probablemente tienes más posibilidades de sucumbir a una tentación también en el ámbito sexual. Claro. Entiendo también que hay factores externos que ayudan a ser infiel. Por ejemplo, el alcohol que has nombrado o las drogas. Claro. Totalmente, es decir, cualquier factor añadido que me lleve al descontrol, al final el alcohol y las drogas lo que hacen es borrar un poco el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se encarga de mantener racional, ¿no? El control. ¿Sí? Está el raciocinio, está el autocontrol. Entonces, cuando nos gusta muchas veces beber alcohol porque te desinhibes un poco y de repente no tienes vergüenza, sale una parte tuya más social, pero claro, a unos niveles controlables, bien. Claro. A unos niveles más altos puedes llegar a cometer cosas, decir cosas, hacer cosas más ridículas, decir un secreto que no querías decir, eres más impulsivo y también puedes ser más impulsivo en ese terreno sexual. Entonces, el consumo de drogas y alcohol, claro, va muchas veces en el mundo de la noche, ¿no? Va unido a más capacidad de oportunidad de ser infiel. Y luego claro. Lo que hemos dicho antes de no estar satisfecho, que tu relación esté en un mal momento. Al final, si tú amas muchísimo a tu pareja, tienes una convicción de que esa persona con la que quieres estar, te da un miedo tremendo perder a esa persona porque la admiras y porque sabes lo importante que es en tu vida, tienes más base para que en el momento que tienes una tentación, tener la mente fría y decir no, que no puedo hacerle esto a esta persona y no me puedo poner en esa tesitura en la que un fallo tenga esa consecuencia. Si tú no estás bien en tu relación, te estás planteando dejar la relación, no estás feliz, no estás satisfecho, hay cosas que no te encajan, vas a liberalizar un poquito más la posibilidad de ser infiel. Entonces, por todo lo que estás diciendo, estoy seguro que hay muchas más personas infieles de las que dicen serlo, eso seguro, sí. O sea, totalmente sesgado. Y luego tengo una pregunta que quiero que me contestes como psicóloga y como sexóloga, como las dos cosas. ¿Se puede querer a tu pareja siendo infiel? Pues sí, totalmente. O sea, al final, digamos que eso que hemos hablado, ¿no? Al final nuestro impulso, de alguna forma, es el de errar o es el de dejarnos llevar por nuestras necesidades en ese momento imperantes buscando una gratificación inmediata. A la base de la mayoría de infidelidades solo va a haber un auto de descontrol, de impulsividad y de deseo, ¿no? De esa gratificación inmediata.
Entonces tú puedes amar a tu pareja completamente, lo único que se te ha borrado un poco ahí el lobo prefrontal porque ha sido como perro sin cabeza, ¿no? De alguna manera. Entonces es como puedes querer mucho a tu pareja, lo que a lo mejor dice de ti que hayas sido infiel es que tienes menos autocontrol, que a lo mejor has valorado menos las consecuencias, que a lo mejor tu lealtad, ¿no? Tu característica de lealtad no es tan fuerte como para protegerte de ello, pero sí, puedes querer perfectamente a tu pareja, incluso podrías llegar a querer a dos personas a la vez. ¿Se puede? Sí, realmente eso sería el poliamor, ¿no? Existen diferentes modelos de relación, sí. Cada vez se hablan más de ellos y el poliamor, que es uno de ellos, es la capacidad de crear vínculos afectivos, no solo sexuales, incluso del mismo nivel, con varias personas a la vez. Entonces, la capacidad de sentir amor la tenemos. De hecho, al final, un padre que quiera a sus dos hijos por igual. Es poliamor. Sí, de tus hijos sería poliamor, claro. no sexual, pero sí afectivo, ¿no? Tú puedes querer a dos amigos y tener dos mejores amigos o tres mejores amigos porque cada uno te aporta algo diferente y pondrías casi tu vida por los tres. Puedes querer a tus dos padres por igual, ¿no? Es decir, realmente tenemos la capacidad de vincularnos y querer a la gente y valorar diferentes atributos de la gente por igual o a diferentes gradientes, pero es amor, no es solo, no, esta persona no, es amor de alguna manera. Entonces, en el amor de pareja también tú puedes sentir atracción sexual hacia varias personas y a la vez que esas personas te hayan tocado algo más y que te gusten, incluso para tener una relación. Entonces, hay personas que, pues, todos podemos llegar a tener esa capacidad, pero hay personas que no serían capaces de mantener una relación así o no estarían totalmente desregulados y no lo entienden y entonces no lo van a tener nunca. Y personas que dicen, puedo hacerlo, quiero hacerlo y voy a consensuar hacerlo, ¿no? Entonces ahí nacen esos otros modelos relacionales, pero la capacidad sí la tenemos. Lo que pasa es que una vez tú estableces un compromiso, claro, con esa persona tiene que ser hablado, tiene que ser pautado, tiene que ser compartido y tienes que ser fiel a eso, ¿no? Y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Nuestra capacidad para decidir. No somos animales que no tenemos la capacidad de autocontrol. Entonces, decide lo que tú quieras y háblalo con la persona indicada, ¿no? Para eso. Y sé honesto contigo mismo. Si la persona indicada, tú le dices lo que quieres y no quiere, a lo mejor es el momento, antes de empezar una relación, de decir, yo no voy a estar cómodo en este tipo de relación, no lo hago. Pero una vez lo decides y lo consensúes, sé fiel a lo que has prometido. Claro. Y si en algún momento quieres cambiar, ¿no? De ese modelo relacional, no lo cambies por tu propia vía, claro, sino avisa a otra persona, habla, tengo esta curiosidad, tengo esta necesidad, me gustaría plantearnos esto, ¿qué piensas? Y oye, vienen muchas parejas últimamente a consulta a abrir la relación, ¿eh? Sí, pero necesitan tu ayuda. Claro, para hacerlo bien. O sea, hay gente que no la necesita, ¿eh? Y que lo hace por sí mismo, pero hay gente que quiere hacerlo bien, que tiene dudas, que no sabe si realmente va a poder hacerlo de una manera ética y responsable afectivamente, y vienen un poquito para establecer ciertos límites o entender cómo funciona la relación así y trabajar a lo mejor las emociones que puedan surgir en ese cambio, pero cada vez es más común, ¿eh? Uh-huh. Como experta en terapia de pareja, ¿contamos una infidelidad y tenemos ese tormento dentro para toda la vida? ¿O no la contamos y lo tenemos igual? A ver, al final lo que yo he visto a lo largo de mi trayectoria es el dolor devastador que muchas veces tiene para algunas personas enterarse de una infidelidad, ¿no? Hay personas que dejan una relación por eso y obviamente viven el duelo, pero además del duelo viven la afectación a su estado de seguridad relacional, ¿no? De repente ya piensas, porque una cosa es que te lo esperes un poco y otra cosa es que alguien que no te esperabas para nada te lo haga, ¿no? Entonces, de repente tú te quedas como, ostras, no puedo confiar en nadie. Esta persona no había dado ninguna señal de que podía hacer esto. Confiaba plenamente en esta persona, creía que nos queríamos muchísimo y que lo que me decía era verdad y de repente no. Entonces eso ya siembra una semilla de la desconfianza de no me puedo fiar de nadie, me lo van a volver a hacer y eso sí que es un paciente estrella en consulta, ¿no? Personas que ya no se sienten seguras vinculándose a otras personas y que tienen relaciones basadas muchas veces en la ansiedad, en el miedo, en qué va a pasar, en estar esperando el golpe a causa de experiencias previas de infidelidad, ¿no? Luego otras personas que ven afectada su autoestima, como yo valgo menos que la otra persona, no he sido suficiente como para retenerte o para que tú me pongas a mí por delante y no me hagas este daño. Entonces, el impacto en la salud mental, el impacto en el autoconcepto, en las relaciones futuras es muy elevado. Entonces, claro, cuando tú ves eso tantas veces y ves también parejas que quieren arreglarlo y vienen y realmente se quieren y ha sido un desliz y al final dicen, venga, vamos adelante y ves la sombra de la infidelidad, cómo se sigue asomando, ¿no? A pesar del tiempo, a pesar de tal, a veces dices, yo lo querría saber.
Y a veces yo pienso, pues depende, ¿no? O sea, a lo mejor a mí personalmente, esto ya sí que es un poco, pero a mí personalmente, viendo eso, si fuera una tontería que dices, es que ha sido 4 besos tontos en un momento de se te ha ido la cabeza y tal, y no se ha enterado nadie, porque lo peor es que te enteres porque hayan pruebas. Es decir, no se ha enterado nadie, no hay pruebas, te arrepientes completamente, has tomado todos los límites posibles, pues a lo mejor dices, ostras, pues egoístamente a lo mejor prefiero no enterarme y seguir con mi vida normal, y si tú no vas a volver y si eso te ha servido para sentirte culpable y no volverlo a hacer en la vida, a lo mejor prefiero no enterarme y no tener que enfrentarme a todo el aluvión emocional y las consecuencias que eso tiene por una cosa que puede ser súper tonta, ¿no? Y que puede no volverse a repetir. Pero claro, no es lo mismo una infidelidad así. Yo creo que hay gradientes en la infidelidad, que me estás engañando, que tienes una doble vida, que lo sabe todo el mundo menos yo, que ya es pues la comidilla del barrio, que no tienes pensado parar, que eres reincidente. Pues así sí, porque creo que tengo el derecho de decidir con quién quiero estar. Claro. Y por mucho que a mí me encantaría estar contigo y por mucho que me encantaría evitar todo ese dolor, lo justo es que no viva una mentira, ¿no? Claro. A lo largo de toda mi vida. Entonces, es verdad que es en función de las circunstancias, ¿no? Pero creo que esto ya es muy personal. Ni siquiera yo como psicóloga puedo recomendarle a alguien cuéntalo o no. Le puedo ayudar en el crear de alguna manera su propia respuesta ante ello, valorando las consecuencias, valorando cómo se siente, cómo está, y podemos juntos llegar a una conclusión. Pero no hay un libro de psicología que te diga cuéntalo o no cuéntalo. Lo que está claro es que en el momento que lo cuentas, sí que tienes que estar preparado para atender todas las dudas que tenga esa persona. Claro. O sea, al final, es verdad que saber detalles escabrosos no lo recomiendo. Yo entiendo que una persona que le han sido infiel necesita saber, pero hay veces que quieres saber tanto que lo que se crea es una imagen mental en tu cabeza tan grotesca. Que no tiene nada que ver. Claro, y que, o a lo mejor sí tiene que ver, pero no quieres verla. Ya. Es decir, al final, las peores infidelidades que he visto a nivel traumático son las que te han pillado por una conversación y esa conversación tenía un componente erótico muy potente, muy morboso, fotos y tal, que es que no puedes olvidar esa frase que le dijo a ella. Entonces condicionas muchas cosas en el sexo a esto se lo decía a otra persona, esto tal, o a mí esto no me lo dice. Es Nunca decir, va a ser igual. Eso ya es muy traumático. Entonces hay ciertos detalles que es mejor no saber. Al final, una vez te confiesan, oye, mira, te he sido infiel, has sido con esta persona, has sido en estas circunstancias, yo creo que ya saber si te la chupó de esta manera o de la otra, si hiciste esta práctica o esta otra, ¿qué te aporta eso? Claro. O sea, realmente sufrimiento. Solo te aporta sufrimiento y te aporta que tú crees una imagen mental traumática y que cuando tú estés teniendo relaciones te estés cuestionando y puede ser que tengas luego una disfunción sexual. Entonces, yo entiendo que la gente quiere saber, pero al final lo que tienes que saber es, ¿te han sido infiel? A lo mejor con quién, porque si es con una compañía de trabajo, pues habrá que poner algunos límites, ¿no? Al respecto, saber que eso se ha cortado, saber que los motivos o qué pasó o cómo ha sido, pues ciertas cosas sí, pero otros detalles escabrosos no. Pero sí que es verdad que la persona que lo cuenta no luego es, lo he contado, dejemos el tema ya. Claro. Lo dejaremos en algún momento, pero lo primero que necesita la persona que ha sido pues la víctima de esa infidelidad es entender qué ha pasado para crear una narrativa que pueda integrar y procesar y que a partir de ahí pues pueda construir de nuevo esa confianza. Claro. Entonces, durante un tiempo pues vas a estar en el punto de mira y vas a tener que atender la inseguridad que has creado en la otra persona y a lo mejor vas a tener que ser más transparente de lo normal, dar más información de lo normal de determinados temas. Al final son las consecuencias que tiene haber hecho daño a alguien. Acto. Entonces, con toda la gente que ha pasado por tu consulta de parejas que habéis hablado de infidelidad, y todos los grados de infidelidad que hay, ¿qué sería una infidelidad a efectos prácticos? Pues una infidelidad a efectos prácticos es la transgresión de un límite acordado dentro de una pareja. Eso sería, al final. Acordado. Claro, acordado, porque si no lo hemos acordado, pero la cosa es porque a veces se da por hecho los límites. Claro, es como, la mayoría de veces se dan por hecho. Claro, entendemos todo el mundo que más o menos una relación monógama, un límite es besarte, tener relaciones sexuales o tonteo explícito o algo así con otra persona. Pero hay personas que para ellas una infidelidad es otra cosa, ¿no? Puede ser que sea menos incluso. Hay gente que piensa que fantasea es una infidelidad, aunque yo creo que es pasarse un poco, pero o que un mensaje sí o un mensaje no, o qué grado de relación. Entonces, claro, hay que hablarlo, porque vale, si somos monógamos sabemos al menos que tenemos exclusividad sexual y afectiva, pero no sabemos para cada uno dónde está el límite, ¿no? En eso, porque habrá gente que piensa, pues a lo mejor meterme en un chat erótico es como...
Hay gente que lo piensa. Dice un chat erótico, pues al final es una persona, a lo mejor paga unos euros o lo que sea, y es como que estoy viendo una imagen, lo que pasa es que es un poco más interactivo. Sí. Y a lo mejor para ti, que vean que ya está grabado, no es una infidelidad, pero que una persona pague, ¿no? Eso, por ver un chat erótico y que haya una interacción, a lo mejor sí que es una infidelidad, incluso la pones casi en la esfera de la prostitución o algo así, ¿no? Entonces va a depender también de cómo es esa persona y hay que hablarlo, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando hay una infidelidad, muchas veces la gente se escuda en, si es una infidelidad muy sutil, de, hostia, es que a mí esto no me parece una infidelidad, ¿no? Es que esto yo no lo pensaba así, por eso lo hice. El que lo hace, ¿no? Claro, el que lo hace, claro, lo hace. Claro, porque cuando el tontear con una persona por redes, porque eso está a la orden del día, sí. ¿suele ser considerado infidelidad cuando van a ti? Sí. Simplemente hablar, tontear. A ver, hablar a lo mejor no, pero tontear. Sin llegarse a ver. Claro, si es un tonteo que se nota, ¿no? Yo creo que uno se nota Sí, cuando claro. una conversación con un amigo o alguien que te Claro, gusta hablar, y a claro. lo mejor es del género opuesto, si eres heterosexual y tal, pero bueno, que no haya nada más, simplemente una conversación y que pueda haber alguien que te está respaldando en un momento. Y a lo mejor podríamos quedarnos en que es una amistad, aunque si lo pillas seguramente no te guste, si es un desconocido que está hablando con tu pareja y le está consolando en X cosas, ¿no? Pero bueno, podría ser una amistad, puede ser una persona con la que has conectado y tal, y a lo mejor alguien no se lo toma mal. Si ya es un tonteo, es decir, te mando un fueguito, te digo que guapa estás, empiezo a halagarte de alguna manera. Eso es un preliminar, ¿no? Claro, estás buscando un contacto. Si ya empieza, o escondes que tienes una pareja, o hablas mal de tu pareja, es decir, eso creo que a la gran mayoría de gente le va a sentar mal. Sí que es verdad que a la hora de perdonar o no, se perdona mucho más ese tipo de infidelidades, se estructura mucho más la cabeza y las pasas por alto que una infidelidad carnal. Entonces, pocas personas conozco que hayan venido a consulta y que haya pasado eso de un WhatsApp o una conversación simplemente y que no lo hayan perdonado. Bueno. También a lo mejor porque viene a consulta a perdonarlo y ahí tengo un poco de sesgo, pero sí que normalmente eso se perdona, viene una época de discusiones, de malestar, pero se suele perdonar con más facilidad. Ya los actos carnales, pues va subiendo de gradiente, ¿no? Un beso se perdona más que un morreo se perdona más que preliminares, y así paulatinamente hasta llegar pues a una doble vida que es más difícil de perdonar. Madre mía. Adriana, pues vamos a dejar aquí este capítulo, ¿vale? Porque creo que van a haber más. Llevamos 1 hora y 3/4 más o menos, 1 hora y 40, o sea que genial, fantástico. Se me ha pasado rápido y todo. A mí se me ha pasado volando, ¿no? He aprendido un montón de cosas, pese a mi edad, ¿no? Pero es maravilloso poder aprender cada día. Y te doy las gracias por venir, por haber aportado todo el valor que has aportado. Has hablado con una soltura para ser tu primer podcast, increíble. Oye, pues la verdad que me he sentido muy cómoda, tú también has ayudado a eso y gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad, a pesar de que fuera mi primer podcast, ¿no? Ha sido algo que hemos gestionado rápido, pero la verdad es que me ha gustado la experiencia para repetir. Genial. Vamos a dejar en la descripción del capítulo tus redes sociales para que puedan contactar contigo, la página web también de tu clínica consulta, ¿cómo lo llamas? Sí. Consulta, realmente, ¿Consulta? Mira, me falta ponerle, no le he puesto, o sea, le llamo al final consulta o psicología Adriana Bru y tal, aún no he pensado un nombre concreto en todos estos años, porque me cuesta encontrar un nombre, pero sí, si me buscan por Adriana Bru, psicóloga en Valencia, pueden ver toda la información. Lo dejaremos ahí todo puesto para que puedan contactar contigo. Genial. Muchas gracias, Adriana. A ti por invitarme. Un placer. Y a todos vosotros, como siempre os digo, si os ha gustado el capítulo, dejar un like, compartirlo para otras personas que les pueda llegar también. Comentar lo que queráis, de vez en cuando Adriana se pasará por comentarios por si tenéis algunas dudas y sobre todo suscribiros al canal. El 70% de la gente que nos veis no estáis suscritas, es gratis, no cuesta nada, suscribiros. Como siempre os digo, la vida es maravillosa y no solo éxito. Hasta pronto. No solo éxito, con César González.